Perdón. El jefe Yunak Hou del almacén occidental apartó la mirada del Yunak Beón que preguntaba y miró hacia el campo de entrenamiento. Aún no podía olvidar esos ojos. Antes de retirarse tras confirmar las habilidades del individuo y expresar admiración, envió solo un mensaje utilizando la transmisión de voz de 6 direcciones. De hecho, en ese momento, el compañero lo miró con precisión, quien se estaba escondiendo bajo el techo de tejas del edificio. En el momento en que sus ojos se encontraron, el jefe Yunak Hou no pudo ocultar su sorpresa. Al usar la transmisión de voz de 6 direcciones, el sonido y la energía resonaban idénticamente desde el frente, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo, haciendo imposible determinar la ubicación. Sin embargo, ese compañero llamado Maat Yeongun había discernido con precisión su ubicación. Esta fue la primera vez que experimentó algo así. Capítulo 235 La desconsideración por la Guardia Real, 6. The Disregard for the Royal Guard, 6. No mucho después, se completó la medición de energía interna de todos los aprendices. Al ver el número de candidatos exitosos y fallidos, el comandante Cheoseon levantó una ceja y dejó escapar un leve gemido. De un total de 103 aprendices, el número de fracasos fue de 37. Los candidatos exitosos sumaron 66. Se había pasado mucho más la medición de energía interna en comparación con el proceso de selección del año pasado. Esto es inesperado. En ese momento, Cheoseon había participado como asistente. En aquel entonces, había 48 candidatos exitosos, pero esta vez, el número había aumentado significativamente. Significaba que la clase actual tenía habilidades relativamente más altas. Interesante, ¿no? Ante sus palabras, los 6 comandantes de las 6 oficinas que estaban de pie debajo de la plataforma sintieron en acuerdo. Aún antes, ocasionalmente aparecían aprendices destacados. Sin embargo, esta clase era particularmente diferente. 2 aprendices con destreza marcial al nivel de un comandante de la guardia de uniforme bordado o superior habían surgido. Maat Yeongun, Yu Bonyan. 2 individuos con una sensación claramente diferente. Ninguno de ellos era esperado, pero habían estado ocultando un asombroso poder marcial. Además, dado que ninguno de ellos era un candidato preseleccionado, eran prácticamente fuertes contendientes para el máximo anotador, primer lugar y el segundo lugar en el examen de Garerous de la Guardia de Uniforme Bordado. Mientras Cheoseon y los comandantes hacían evaluaciones similares, solo la comandante Seo Yerin estaba observando a alguien. No era otro que Maat Yeongun. Mis sentidos me están advirtiendo. Si ella estuviera a cargo como supervisora general, habría juzgado que no debería permitirse su paso, sin importar la razón. Sin embargo, rápidamente suprimió ese pensamiento. Después de todo, no se había unido a la Guardia de Uniforme Bordado para disfrutar de riqueza y gloria o por lealtad al país. A menos que él causara problemas directamente, no había necesidad de prestar atención. El comandante Cheoseon miró a los candidatos exitosos de la medición de energía interna y habló. Extiendo mis felicitaciones a los aprendices que han pasado la primera etapa del proceso de selección. ¡Boh! Ante sus felicitaciones, los candidatos exitosos estallaron en vítores. Convertirse en miembro de la Guardia de Uniforme Bordado, la Guardia Especial del Emperador, era un gran honor y gloria para ellos. El comandante Cheoseon hizo un gesto para que las personas que aclamaban se callaran. Cuando el salón volvió a quedar en silencio, dijo. Sin embargo, esto es solo el comienzo. A partir de ahora, llevaremos a cabo oficialmente el proceso de selección de la Guardia de Uniforme Bordado durante un mes. Los candidatos exitosos se concentraron en sus palabras. Era una explicación de cómo procederá el proceso. Antes de la segunda etapa de selección, impartiremos las técnicas básicas de la Guardia de Uniforme Bordado, como las técnicas de arresto, los métodos de mano de seda dorada y la formación básica de la Guardia de Uniforme Bordado durante 5 días. No habrá eliminaciones durante esta etapa. Al escuchar esas palabras, los candidatos exitosos soltaron suspiros de alivio. Significaba que tendrían un respiro por al menos 5 días. Al ver su reacción, el comandante Cheoseon sonrió y continuó. No se alegren demasiado, durante el mes restante, pasarán por el periodo de aprendizaje de la Guardia de Uniforme Bordado, y continuamente asignaremos puntajes para eliminar fracasos. Eliminaciones continuas. Ante esto, las expresiones de los aprendices se oscurecieron de diversas maneras. Significaba que no podían bajar la guardia excepto durante esos 5 días. Uno de los aprendices que había estado escuchando en silencio levantó la mano y preguntó. Mencionaste un periodo de aprendizaje, ¿cómo procederá? Ante la pregunta del aprendiz, todos murmuraron en voz baja. Era la primera vez que escuchaban sobre el periodo de aprendizaje. Ante esto, el comandante Cheoseon dijo. Esta clase puede considerarse afortunada. ¿Qué quieres decir? Al menos antes de ser eliminados, tendrán la oportunidad de experimentar lo que hace la Guardia de Uniforme Bordado al recorrer el interior del palacio. Los aprendices murmullaban al escuchar esas palabras. No sabían que el aprendizaje en realidad les brindaría la oportunidad de experimentar ser un guardia de uniforme bordado. Por lo tanto, algunos aprendices no podían ocultar su emoción. Por supuesto, tales oportunidades son raras. El aprendizaje de la Guardia de Uniforme Bordado esta vez se basó completamente en la opinión del director general. Fue un proceso aprobado con el consentimiento de los comandantes en jefe del sur y del norte. Probar las habilidades prácticas de los aprendices a través de un aprendizaje no era una mala idea.
Mientras los aprendices estaban llenos de anticipación por el campo práctico, los ojos de Maak Yeong-gun parpadearon con interés por una razón diferente. Es como dijo Ma Rayeon. Era como mencionó Ma Rayeon, el comandante de la guardia de uniforme bordado enmascarado. Eso significaba que podría tener la oportunidad de ir a la prisión subterránea antes de lo esperado, como se prometió. Esta era la oportunidad adecuada. Dado que la explicación aún no había terminado, el comandante Cheoseon continuó. ¿Saben por qué los comandantes de cada oficina en las 6 oficinas llegaron como supervisors asistentes? Es para brindarles la oportunidad de experimentar cada oficina durante 5 días a lo largo de un mes. Los aprendices estallaron en vítores al escuchar esas palabras. Se les estaba dando la oportunidad de experimentar no solo una oficina específica, sino todas las oficinas. La primera oficina, que estaba a cargo de la familia imperial y de la oficina del Palacio Interior, era la oficina más preferida entre todos los funcionarios de las 6 oficinas. Disfrútalo a tu antojo. Grupo patético. No saben que el infierno está a punto de comenzar. Ante su reacción, los comandantes de cada oficina se burlaron por dentro. Aunque era una oportunidad para experimentar cada oficina, también podría ser un proceso agotador con la tasa de eliminación más alta en la historia del proceso de selección. Durante el periodo de aprendizaje, se otorgarían calificaciones como si estuvieran bajo vigilancia, por lo que habría un flujo constante de eliminaciones. Antes del entrenamiento básico de 5 días de la Guardia de Uniforme Bordado, designaré los grupos para la primera oficina de aprendizaje con anticipación. Ya, esto es emocionante. Por favor, la primera oficina. Yo quiero ir a la 6ª oficina. Todos estaban llenos de anticipación ante el anuncio de que ya se determinarían los grupos para cada oficina de los funcionarios de las 6 oficinas. Era comprensible tener curiosidad sobre a qué oficina serían asignados primero. Las oficinas más preferidas eran, naturalmente, la primera oficina, que estaba a cargo de la familia imperial, la tercera oficina, que podría considerarse otro núcleo de la Guardia de Uniforme Bordado como el Departamento de Inteligencia, y la 6ª oficina, donde estaba asignada la excepcionalmente hermosa comandante Seo Yerin, conocida como la flor de hielo de la Guardia de Uniforme Bordado. Incluso si rotan según un orden establecido, eventualmente pasarán por todas las oficinas. Así que solo es barajar las cartas. Mientras los aprendices tenían sus esperanzas, Maak Yeong-gun pensó internamente. No importaba a qué oficina fueran asignados primero, ya que no había nada particularmente bueno o malo al respecto. Al final, no tenían más remedio que experimentar todas las oficinas. En última instancia, la segunda prueba era evaluar que también se adaptaban a la oficina a la que fueran asignados y cuán sobresalientes podrían ser sus habilidades laborales como futuros guardias de uniforme bordado. La 4ª oficina está a cargo de las prisiones, ¿verdad? Por supuesto, esperaba ser asignado primero a la 4ª oficina. Le permitiría acortar aún más el tiempo. Y sería bueno si los grupos estuvieran divididos. Los que esperaba que estuvieran en grupos separados eran Seok-chun y Mong Muyak. Aunque le habían prometido lealtad, pertenecían estrictamente a la Sociedad del Cielo y la Tierra. Aún era cuestionable si seguirían sus órdenes fácilmente. Incluso si iban en contra de la Sociedad del Cielo y la Tierra. En ese momento, el comandante Cheoseon, el supervisor general, continuó. Los grupos han sido asignados en base a las puntuaciones de medición de energía interna, y la asignación a cada oficina ha sido determinada aleatoriamente por los comandantes presentes aquí, así que no se aceptarán quejas de entendido. Sí, señor. Y así, comenzó el anuncio de la asignación de grupos. El comandante Hwa Yeong-in de la primera oficina se adelantó primero y anunció los miembros del grupo 1. Practicante Nangon Chun-yeon. En el primer anuncio, las comisuras de los labios de Nangon Chun-yeon, que había estado tranquilo hasta ahora, se movieron. Parecía que también prefería la primera oficina, que estaba a cargo de la familia imperial. Mong Muyak, que se había acercado a su lado como Seok-chun en algún momento, susurró. Podría ser porque la hermana de Nangon Chun-yeon, Nangun-ye, es una concubina del emperador. Una concubina. Sí. El clan Nangon ha tenido vínculos con funcionarios de alto rango durante mucho tiempo, y parece que enviaron a la hija mayor del jefe del clan al palacio desde temprano a través de estas conexiones. Entiendo. Al escuchar esto, Maak Yeong-gun adivinó por qué Nangon Chun-yeon mostró tal reacción. Parecía que estaba feliz porque la oportunidad de encontrarse con su hermana había llegado temprano. A partir de Nangon Chun-yeon, los miembros del grupo 1 fueron anunciados uno por uno. Yahoo. La primera oficina desde el principio. Tengo suerte. Naturalmente, los aprendices que fueron asignados a la primera oficina desde el principio vitorearon, sin poder ocultar su alegría. La oficina del Palacio Interno de la familia imperial era una oficina a la que todos los que aspiraban a convertirse en guardias de uniforme bordado querían ser asignados. Afortunadamente, evité la primera oficina. A diferencia de estos aprendices, Maak Yeong-gun no tenía interés en la primera oficina. Solo quería la 4ª oficina, donde se encontraba la prisión subterránea. Dado que dijeron que se basaba en puntajes, y Nangon Chun-yeon, que está en tercer lugar, fue asignado a la primera oficina, no seré asignado a la primera oficina. Solo quedaban 5 oficinas, así que había un 20% de probabilidad. Sin embargo, aquí hubo un anuncio inesperado. Practicante Maak Yeong-gun. Luego llamaron su nombre. Ante esto, Maak Yeong-gun levantó la mano sin mostrar ninguna reacción.
Con esto, la formación del grupo para la primera oficina está completa. Mak Yeongun frunció el ceño. Si hubieran considerado las puntuaciones, los 6 primeros nunca deberían haberse superpuesto. No obstante, el hecho de que Namgon Chungyeon, que estaba en tercer lugar, y él mismo, que estaba en primer lugar, estuvieran en el mismo grupo, era algo que no podía aceptar. Eso sería el caso si estuviera en séptimo lugar. Ante esto, Mak Yeongun se acarició la barbilla. No parece que esto haya sucedido así por casualidad. Dado que presentar una objeción aquí no cambiaría la asignación de la oficina, Mak Yeongun cerró la boca en silencio, aunque estaba sospechoso. Y así, terminó el anuncio para el grupo 1. Dado que había 66 personas, llamaron exactamente 11 nombres. A continuación, anunciaré el grupo 2. El comandante Siguorian de la segunda oficina se adelantó y comenzó el anuncio. La segunda oficina era responsable de la inspección y seguridad de los palacios internos y externos. Se podría decir que tenían la oportunidad de interactuar con numerosos funcionarios en el palacio. Practicante Seokchun. El primero en ser llamado fue Seokchun. A medida que se dividían los grupos, Seokchun habló con Mak Yeongun con pesar. Es una lástima. Si estuviéramos en el mismo grupo, podríamos haber visitado ese lugar incluso más rápido si lo hacíamos bien. Ante sus palabras, Mak Yeongun sonrió en silencio. Parecía que Seokchun también se había dado cuenta de que había una oportunidad de entrar a la prisión subterránea más rápidamente después de escuchar sobre la pasantía de la guardia de uniforms bordados. No obstante, si entraban juntos, no podría llevar a cabo la misión secreta del maestro del clan Sombra. Esto era mejor. Aprendiz Jian Yeon. El siguiente en ser llamado fue Jian Yeon, quien ocupaba el cuarto lugar en la medición de energía interna. Cuando lo llamaron, tenía una expresión desagradable. Cuando llamaron a Namgon Chungyeon, también frunció el ceño. Probablemente porque estaba en el mismo grupo que Seokchun, un discípulo de etapa avanzada de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Tisk tisk, quién sabe si es bueno. Jian Yeon, un discípulo de las sectas Zongnan, pertenecía a la Alianza Justa, así que Seokchun tampoco estaba particularmente complacido. Mientras tanto, se anunciaron a los restantes aprendices del grupo 2. A diferencia del grupo 1 de la primera oficina, los aprendices no vitorearon ni mostraron signos de satisfacción durante el anuncio del grupo 2. A continuación, anunciaré el grupo 3. El comandante Omugei de la tercera oficina se adelantó y comenzó el anuncio. Muchos trainees preferían el departamento de inteligencia, por lo que hubo varias reacciones felices aquí. El grupo 3 incluía a Mong Muyak y a otros 9 trainees. A continuación, anunciaré el grupo 4. El comandante Mak Myongo de la cuarta oficina se adelantó. Tan pronto como lo vieron, los trainees estremecieron. Entre las 6 oficinas de los funcionarios de las 6 oficinas, 5 oficinas tenían al menos algunos que las preferían en cierta medida, pero la cuarta oficina era diferente. La oficina encargada de las prisiones. La cuarta oficina gestionaba todas las prisiones y criminales en el palacio. En particular, había un lugar notorio, que era la prisión subterránea del palacio. Alojaba a todos. Desde traidores hasta numerosos criminales atroces de las llanuras centrales, y su gestión era responsabilidad de la cuarta oficina de los 6 oficiales, por lo que todos la evitaban. Por favor, no seas elegido. No es la prisión desde el principio, ¿verdad? Todos rezaban para no ser asignados a la cuarta oficina. En ese momento, el comandante Mak Myongo de la cuarta oficina abrió la boca. Aprendiz Yubonian. Sí. Genial. En el momento en que se mencionó su nombre, algunas personas vitorearon. Era Yeong de la secta Wasanidaba Liuai Bucheon. Parecía que Yubonian tenía más enemigos de los esperados. ¡Qué pena! Mak Yeongun chasqueó la lengua. Quería ir primero a la cuarta oficina, pero Yubonian fue asignado allí. No se puede evitar. Ahora que había llegado a esto, solo podía esperar que la próxima asignación fuera la cuarta oficina. Yeong de la secta Wasan se burló abiertamente de Yubonian. Aunque los demás no lo sabían. Yeong tenía una razón para despreciar tanto a Yubonian. Eso se debía a que, en una reunión de sectas taoístas, había sido humillado frente a los verdaderos de la secta Wasan, la secta Konton y la secta Zongnan por culpa de Yubonian. Maldita sea esa apuesta. Gracias a esa apuesta, Yubonian fue reconocido como un genio, mientras que él era tratado como un talento mediocre. Debido a esto, Yeong lo despreciaba mucho. Solo deseaba que Yubonian no le fuera bien, y en medio de eso, cuando Yubonian fue asignado a la cuarta oficina, que todos temían, casi dejó escapar un grito de alegría. Escuché que incluso los guardias de uniforme bordado evitan la prisión porque es tan difícil, así que tu suerte de asignación es mala desde el principio, Yubonian. Yeong se burló abiertamente de Yubonian. Entonces, el comandante Mak Myongo anunció al siguiente aprendiz para la cuarta oficina. Aprendiz Yeong. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la expresión de Yeong se torció. Maldita sea. Había estado burlándose de ese bastardo hasta justo ahora. ¿Qué tipo de rayo en un día despejado era este? ¿Por qué es eso? Yeong, incapaz de aceptar esto, finalmente levantó la mano y habló. Entonces, el comandante Mak Myongo frunció el ceño y elevó su voz. No dije que no se aceptarían objeciones a las asignaciones de grupo, pero, aprendiz Yeong, comienzas con una deducción de puntos. ¿Qué? Déjame decirte de antemano, durante el periodo de aprendizaje,
Si recibes 3 deducciones de puntos de nosotros, los supervisors asistentes, serás eliminado de inmediato y degradado a aprendiz de guardia de uniforme bordado. ¿Te entendido? Al escuchar esas palabras, las entrañas de Yeong Yeong estaban hirviendo. Presentó una objeción y de inmediato recibió una deducción de puntos. ¿Quién podría haber imaginado eso? ¿Alguna queja? No, señor. Si argumentaba más aquí, él sería el que estaría en desventaja. Yeong Yeong, que había recibido una deducción de puntos y la peor asignación de grupo, apretó los dientes y maldijo internamente al comandante Mak Myung-go. Cuando terminó el anuncio del grupo 4, había una persona que estaba decepcionada. Era Wai Bucheon, el discípulo de Yi de Wai Saman, el sexto soberano demoníaco de la Alianza Demoníaca, Tisk. Él había esperado internamente estar en el mismo grupo que Yu Bonyan. De esa manera, tendría la oportunidad de interferir con Yu Bonyan para que no se convirtiera en un guardián de uniforme bordado o hacerle algo. Sin embargo, Wai Bucheon pronto sacudió la cabeza. No, no importa. No había necesidad de estar en el mismo grupo. Por un momento, una tenue intención de matar parpadeó en sus ojos mientras miraba a Yu Bonyan. Ese día, después de que se completaron las asignaciones de grupos, comenzó la capacitación básica de los guardianes de uniforme bordado por la tarde. El entrenamiento básico se trasladó de los cuarteles de entrenamiento de la Guardia de Uniforme Bordado a los terrenos de entrenamiento de la Guardia de Uniforme Bordado, y los 66 candidatos seleccionados fueron asignados arbitrariamente a los dormitorios allí. Ya entrada la noche, después de que terminó el entrenamiento, los aprendices se dispersaron por los terrenos de entrenamiento de la Guardia de Uniforms Bordados. Después de terminar la cena, el tiempo posterior era libre. Podían ir a los dormitorios y descansar, o podían usar las salas de entrenamiento individuales en los terrenos de entrenamiento de la Guardia de Uniforms Bordados. Sin embargo, la mayoría de los aprendices eligió entrenar en las salas de entrenamiento en lugar de descansar para el próximo examen de Gareros. En uno de los dormitorios vacíos, Suisi. La puerta de la oscura habitación del dormitorio, donde incluso las linternas estaban apagadas, se abrió lentamente. A través de la rendilla de la puerta que se abrió con apenas un sonido, alguien entró con cuidado. El rostro iluminado por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. No era otro que Wai Bucheon, el discípulo de Yi de Wai Saman, el sexto soberano demoníaco de la Alianza Demoníaca. Como se esperaba, no hay nadie aquí. Wai Bucheon levantó las comisuras de su boca. Había adivinado que el bastardo y los demás estarían en las salas de entrenamiento individuales, y resultó ser correcto. Wai Bucheon, que había entrado así, examinó la habitación del dormitorio para 4 personas. Luego, después de revisar las pertenencias colocadas en la mesa al lado de una cama, sonrió maliciosamente. Lo encontré. Wai Bucheon, que había encontrado el lugar de la persona que quería, sacó algo de su pecho. Era una aguja muy pequeña y afilada. Wai Bucheon sacó algunas agujas que no eran fácilmente notables, se acercó a la almohada de madera en la cama al lado de la mesa y comenzó a insertarlas. Jejeje. Wai Bucheon se cubrió la boca y se deleitó en ello. Imaginando al dueño de este lugar regresando a dormir en la cama, no pudo ocultar su emoción. Si estas agujas penetraran la parte posterior del cuello o la cabeza, todo iría bien. Wai Bucheon, que estaba disfrutando de tal imaginación, giró su cuerpo para irse e intentó dar un paso. Sin embargo, la persona que estaba esperando no vino, pero en su lugar apareció una rata. Sobresalto. Alguien estaba apoyado contra la puerta con la espalda vuelta. Wai Bucheon, que lo había estado mirando atentamente, abrió la boca con una voz sorprendida. Tú. Podrías ser Maak Yeong-gun. La persona que estaba de pie frente a la puerta no era otra que Maak Yeong-gun. Wai Bucheon, que lo descubrió, no pudo ocultar su asombro interior. Eso se debía a que había entrado después de confirmar que no había nadie en la habitación, y ni siquiera había sentido ninguna presencia mientras insertaba las agujas en la almohada de madera. ¿Pero cómo estaba este bastardo en la habitación? En ese momento, Maak Yeong-gun olfateó y abrió la boca. Fruto de farsicia, hierba sambak, raíz de bayas de goji, veneno de 100 pies y opio seco. Has preparado algo interesante. Los ojos de Wai Bucheon se agrandaron. No sabía exactamente qué tipo de veneno había en las agujas. Todo lo que sabía era, dado que los venenos que penetran muy lentamente en el cuerpo e incluso el opio que causa alucinaciones están incluidos, esto afectará el cerebro y lo hará volverse loco gradualmente. Eso era todo. Pero nunca esperó que el opio fuera mencionado por la boca de ese bastardo. Sin embargo, el problema no era que hubiera adivinado el veneno dentro. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo podría distinguir el olor aplicado a esas pequeñas agujas desde esta distancia? No era posible sin poner directamente la nariz en ello. Pero eso no era lo importante en este momento. El hecho de que alguien lo hubiera atrapado cometiendo este acto era un gran problema. Ante esto, Wai Bucheon intentó manejar la situación con calma. «Ey, cálmate. ¿De qué debería calmarme? Esto tampoco es algo malo para ti, todos podemos estar en una relación competitiva, pero la existencia más molesta para ti sería este tipo, Yu Bonyan». El dueño de la cama no era otro que Yu Bonyan. Wai Bucheon pensó que Maak Yeong-gun también estaría interesado en lo que estaba diciendo. Una vez que nos ocupemos de este tipo, no habrá nadie que pueda competir contigo en el examen de Gareros de la Guardia de Uniforme Bordado. Oh, el chico mostró una reacción. A menos que fuera un idiota,
Sabría cuán beneficioso era esto. Si las cosas salían bien, parecía que podría dejarlo pasar. Ya he puesto las bases, así que olvídate del resto y simplemente haz la vista gorda. ¿Pretender no saber y dejarlo pasar? Es eso. Al escuchar esas palabras, W.I. Bucheon sonrió y dijo: sí, como esperaba, pensé que habría algo que resonara entre tú y yo. Por ahora, es un poco incómodo seguir aquí, así que salgamos y, Suisi. En ese momento, la figura de Maak Yeongun desapareció de la puerta. W.I. Bucheon, que se sorprendió, miró a su alrededor, y antes de que se diera cuenta, Maak Yeongun estaba de pie junto a la cama asignada a Yubonyan. Cuando no lo vio a pesar de que estaba justo frente a sus ojos. Mientras estaba perplejo, Maak Yeongun extendió su palma hacia la almohada de madera en la cama. Luego, las agujas que habían sido insertadas en la almohada de madera salieron y flotaron en el aire. Agarre del vacío. Sabía que la energía interna de Maak Yeongun era extraordinaria desde la primera prueba, pero no esperaba que fuera tan profunda como para permitir el agarre del vacío. Ante esto, W.I. Bucheon, que sintió que algo estaba mal, intentó correr hacia la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera hacer eso, ¡paf! Maak Yeongun de repente le agarró el cabello y lo tiró hacia atrás. Por un momento, estaba a punto de gritar de dolor, pero Iseichich, necesitas estar callado. Maak Yeongun le advirtió. Ante esto, el nervioso W.I. Bucheon le dijo apresuradamente a Maak Yeongun: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto tampoco es algo malo para ti, solo necesitas hacer la vista gorda, así que ¿por qué? Agárrate. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Maak Yeongun tiró aún más del cabello de W.I. Bucheon, acercó su rostro y dijo con una sonrisa: en realidad, no me importa si haces esto o no. No importa, pero ¿por qué? El problema es que una persona que ha disfrutado de algo una vez no se detiene después de hacerlo solo una vez. No, eso es. No necesitas esforzarte para poner excusas, yo soy igual. ¿Qué quieres decir? Tú también. Una vez que he probado sangre, no puedo controlarme. Junto con esas palabras, las comisuras de la boca de Maak Yeongun se estiraron hasta sus orejas. Al mirar esa cara llena de nada más que malicia, las pupilas de W.I. Bucheon temblaron como locas. Capítulo 236 Kui verdadero primordial, 1. Primordial TRUEQUIC 1. Era una noche con una luna inusualmente blanca y brillante. Yubonyan, que se movía desde la sala de entrenamiento individual de los territorios de entrenamiento de la guardia de uniforme bordado hacia el dormitorio. Detuvo sus pasos cerca de la puerta trasera del dormitorio. ¿Qué está pasando? Dos guerreros de la guardia de uniforme bordado estaban de guardia bajo la luz de las antorchas en cada puerta. Como era cerca de la mañana, era común que algunos de ellos se quedaran dormidos ocasionalmente, pero era extraño que ambos tuvieran la cabeza baja. Yubonyan se acercó a ellos y los examinó de cerca. Suisi. Los tocó ligeramente. Sin embargo, permanecieron inmóviles con la cabeza agachada. Ante esto, Yubonyan colocó sus dedos sobre los pulsos en sus cuellos. Sellado de puntos de acupuntura. El sellado de puntos de acupuntura era una técnica que podía poner al oponente a dormir o inmovilizarlo presionando puntos específicos en el cuerpo humano, y estos guardias habían sido sometidos a ello. Hacer algo así aquí. Aunque las artes marciales de los guerreros de la guardia de uniforme bordado no eran tan fuertes, ¿quién podría haber sido tan audaz como para hacer esto en el territorio de la guardia de uniforme bordado? Yubonyan lentamente reunió su energía con cautela. Algo no se sentía bien. Sap. En ese momento, el sonido de dedos chasqueando provenía de la esquina de la pared. Al girar la cabeza, vio las figuras de dos individuos en la oscuridad donde la luz de la antorcha no llegaba. Concentrando su energía para mejorar su visión, sus contornos se hicieron visibles. Maak Yeongun. No era otro que Maak Yeongun, el discípulo de etapa avanzada de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Pero ¿quién era el que estaba arrodillado frente a él? El rostro estaba cubierto con algo parecido a un pañuelo, por lo que era imposible ver quién era. Sin embargo, la apariencia de estar sometido era completamente desagradable. ¿Qué está pasando? Ya su vigilancia hacia Maak Yeongun había aumentado debido al incidente durante el día, y ahora estaba perplejo sobre cómo interpretar esta situación. En ese momento, Maak Yeongun hizo un gesto a Yubonyan, como si le dijera que se acercara. Es lo suficientemente audaz como para sellar los puntos de acupuntura de los guerreros de la guardia de uniforme bordado en el territorio de la guardia de uniforme bordado. De cualquier manera, intentará hacer contacto de alguna forma si lo evito. Aunque no sabía qué propósito tenía ese tipo, parecía una situación de la que no podía escapar. Después de todo, estaban alojándose en el mismo dormitorio. Yubonyan avanzó lentamente hacia ese lugar. A medida que la distancia se acortaba, Maak Yeongun sonrió amablemente y dijo: finalmente. Tenemos la oportunidad de tener una conversación tranquila. Una oportunidad para conversar. Entonces había estado esperándolo todo este tiempo. Aunque respondió con calma y despreocupación, la vigilancia de Yubonyan aumentó. Qué audaz de tu parte, no solo sellando los puntos de acupuntura de los guerreros de la guardia de uniforme bordado, sino también a ese tipo de allí. ¿Qué está pasando? Ante las palabras de Yubonyan, Maak Yeongun aún respondió con una sonrisa. No hay muchos lugares donde podamos tener una conversación tranquila aquí, así que preparé un ambiente modesto, aunque no es mucho. ¿Preparaste un escenario? Sí,
Pero alguien intentó hacer una cita primero, así que tuve que hacer que se rindieran así. Toc. Mak Yeong-un colocó su mano sobre la cabeza de un aprendiz que llevaba un pañuelo en la cabeza y ocultaba su identidad. Entonces, el aprendiz que había estado arrodillado tembló. Yayin, por la reacción, parecía estar aterrorizado. ¿Quién demonios es? Era difícil decir quién era solo con mirar la vestimenta. Pero tampoco tenía curiosidad al respecto. Si intentaba salvar a ese aprendiz de las manos de Mak Yeong-un por un sentido de simpatía mal ubicado, podría llevar a asuntos más problemáticos. En ese momento, Mak Yeong-un le quitó el pañuelo de la cabeza al aprendiz. Wai Bucheon. Se sorprendió interiormente ante la cara inesperada. ¿Por qué ese tipo, que podría considerarse un candidato preseleccionado del grupo del príncipe Yeongjin, estaba atrapado en manos de ese bastardo poco agraciado? Mientras estaba perplejo, Mak Yeong-un dijo con una sonrisa. Hizo algo interesante con tu almohada de madera. Algo interesante. Yu Bonyan miró a Wai Bucheon con ojos llenos de sospecha. Parecía estar lleno de miedo, incapaz de siquiera hacer contacto visual adecuado. Era un discípulo de Yi de Wai Saman, el sexto soberano demoníaco de la Alianza Demoníaca, por lo que había actuado con más arrogancia que nadie, como si no hubiera nada en el mundo que temer. Pero ver a tal individuo haciendo esa expresión. ¿Qué hizo? Yu Bonyan abrió la boca, confundido. Es Benino. Sí, así es. Ante la respuesta afirmativa de Mak Yeong-un, Yu Bonyan hizo un clic con la lengua hacia adentro. Lo había sabido desde hace mucho tiempo, pero quizás porque había recibido enseñanzas de la Alianza Demoníaca, una secta heterodoxa conocida por su maldad, se había vuelto aún más audaz. Pensar que intentaría usar Benino en un lugar como este. Supongo que realmente le he sacado de quicio. Aunque el bastardo seguía mirándolo con ojos asesinos cada vez que tenía la oportunidad, había esperado que ocurriera algún incidente problemático en un futuro cercano, pero pensar que sería hoy era todo un espectáculo. Mak Yeong-un preguntó con una expresión de confusión. No pareces muy sorprendido. No es algo por lo que debiera estar particularmente sorprendido. Ante las palabras de Yu Bonyan, las comisuras de la boca de Mak Yeong-un se levantaron ligeramente, como si hubiera encontrado algo interesante. Empiezo a querer tener una conversación más profunda contigo. Yo no. Cuando se negó rotundamente, Mak Yeong-un se rió. Luego, le dio un toque en la cabeza a Wai Bucheon, que temblaba de miedo, con los dedos y dijo. No seas así, tengamos un poco más de conversación. Antes de eso, ¿qué deberíamos hacer con este individuo? Es un regalo de cierta manera, ¿quieres aceptarlo con gratitud? Mak Yeong-un le estaba dando la opción. Ante esto, Wai Bucheon miró a Yu Bonyan con lástima y movió los ojos de arriba a abajo, como si estuviera pidiendo ayuda. Por favor. Por favor. Aunque había querido matar a Yu Bonyan con tantas ganas, en este momento, él era la única tabla de salvación. Este bastardo era verdaderamente un tipo diabólico. Yu Bonyan, que había estado mirando intensamente esta escena, habló. Me niego, es un poco demasiado simplemente aceptar como un regalo a alguien que intentó hacerme daño. Si vas a darlo como un regalo de todos modos, te agradecería que lo manejaras tú mismo de manera limpia. Asesinato por encargo. Al escuchar estas palabras, Mak Yeong-un sonrió. Era lo suficientemente astuto como para entender sus intenciones de inmediato. Si iba a darlo como un regalo, debería manejarlo completamente él mismo para evitar complicaciones futuras. Por otro lado, los ojos de Wai Bucheon se agrandaron como si fueran a estallar. ¿Qué demonios son estos bastardos? Estaba al borde de volverse loco, atrapado entre los dos que estaban negociando su vida como si estuvieran comprando y vendiendo mercancías. Si Mak Yeong-un no hubiera sellado su punto de acupuntura mudo, habría gritado o suplicado por su vida, pero no había nada que pudiera hacer. No podía entender cómo había terminado atrapado entre estos locos. En ese momento, Mak Yeong-un se agarró la cabeza y el cuello con ambas manos. Asesinato por encargo. Eres bastante calculador a pesar de tener a alguien que intentó quitarte la vida justo frente a ti, rechazar tal placer. Se estaba lamiendo los labios mientras decía eso. Al ver a Mak Yeong-un así, Yu Bonyan respiró hondo. Este tipo podría ser incluso más peligroso de lo que había pensando. Yu Bonyan abrió la boca sin mostrar ninguna reacción, como si no fuera nada. No es como si tuviera un gran respaldo como alguien más. Detrás de ese tipo estaban la Sociedad del Cielo y la Tierra y la concubina imperial Seo. Por otro lado, desde la perspectiva de Yu Bonyan, matar directamente a Wai Bucheon llevaría a asuntos problemáticos. El tipo era un discípulo de Yi de Wai Saman, el sexto soberano demoníaco de la Alianza Demoníaca, y pertenecía a la facción del príncipe Yeongjin. Ni siquiera era un guardián de uniforme bordado todavía, solo un aprendiz, así que si mataba apresuradamente a ese bastardo, había una alta probabilidad de que la facción del príncipe Yeongjin hiciera un escándalo. Aun si el bastardo había intentado envenenarlo. Respaldo. Eres todo un exagerador. Está bien, entonces, consideremos esto como mi pequeño regalo. ¿Qué? Fue en ese mismo momento. Mak Yeong-un agarró el cabello de Wai Bucheon y le inclinó la cabeza hacia atrás. Luego, susurró al oído de Wai Bucheon, quien no podía hacer nada debido al sellado de acupuntos. ¿Sabes? Cuando este tipo de veneno entra por la piel, sus efectos aparecen muy lentamente, pero también hay una manera de hacerlo funcionar rápidamente. Las pupilas de Wai Bucheon temblaron.
Incluso la persona que le había proporcionado esta aguja de veneno no sabía sobre esto, como sabía este bastardo. Fue un momento de desconcierto. Clavado. La aguja envenenada atravesó el globo aquilar derecho de W.I. Bucheon. Arg. A pesar de que el punto de acupuntura mudo estaba sellado, cuando la aguja penetró en su ojo, el dolor fue tan intenso que W.I. Bucheon se convulsionó e incluso dejó escapar un gemido. Incluso Yu Bonian, que había estado observando esta escena, se quedó sin palabras por un momento. No esperaba que le clavara la aguja envenenada en el globo aquilar. Los movimientos de W.I. Bucheon, que había estado convulsionando de dolor, cesaron poco después. Pero antes de que alguien se diera cuenta, tenía una expresión aturdida y estaba en trance. Ah. Yu Bonian hizo clic con la lengua al ver esto. Verdaderamente audaz. El respaldo de ese tipo tampoco era ordinario, sin embargo, no había ni una pizca de vacilación en sus acciones. Maak Yeongun sonrió brillantemente y dijo: es un regalo satisfactorio. Estaba sonriendo con un rostro radiante, pero estaba lleno de nada más que malicia. Peligroso, realmente. El instinto le estaba advirtiendo fuertemente. Le decía que no se involucrara con ese bastardo. Mientras su mente estaba algo complicada sobre qué hacer, Maak Yeongun dio pasos hacia él. Ahora que te he dado un regalo, aprendamos más sobre ti, Suisi. La figura de Maak Yeongun se desdibujó frente a sus ojos y cerró instantáneamente la distancia entre ellos. Rápido. Su habilidad de ligereza estaba más allá de la imaginación. Yu Bonian saltó rápidamente hacia atrás. ¡Pat! Era el paso de sombra silenciosa que había aprendido de su segundo maestro. El paso de sombra silenciosa era una técnica de movimiento corporal de la secta de asesinato silencioso, uno de los 4 grandes grupos de asesinos, aunque no se podía decir que fuera significativamente superior a la técnica de movimiento corporal actual de la secta Conton. Permitía movimientos tan misteriosos. Suisi. Yu Bonian hizo una voltereta en el aire mientras saltaba hacia atrás, pasando por encima de Maak Yeongun, que intentaba atraparlo. Oh, toma esto. Yu Bonian, que había estado rotando su energía en reversa antes de hacer la voltereta, golpeó la espalda de Maak Yeongun tan pronto como aterrizó detrás de él. Usi. El golpe de palma infundido con presión de viento rotatorio tenía como objetivo la espalda de Maak Yeongun. Sin embargo, Maak Yeongun dobló su cintura mientras rotaba su cuerpo de lado, y luego golpeó la cabeza y el cuello de Yu Bonian con sus piernas en sucesión. ¡Bam! ¡Zat! Yu Bonian, quien fue golpeado en el cuello y la cabeza simultáneamente, se estrelló contra el suelo. Fue tan doloroso que casi perdió la conciencia por un momento. Gritar. Yu Bonian, que apretó los dientes, lanzó otro golpe de palma con rotación inversa hacia el tobillo de Maak Yeongun mientras aterrizaba suavemente después de golpearlo. Usi. Esta vez, ni siquiera Maak Yeongun pudo evitarlo. En el momento en que tocó su tobillo, el cuerpo de Maak Yeongun fue volcado por la feroz presión del viento condensado en rotación y fue lanzado por los aires. Funcionó. Aún Maak Yeongun, que parecía haber alcanzado el nivel máximo del reino trascendente según su estimación, no pudo resistir este poder. Pero el momento de alegría fue efímero. Maak Yeongun, que había sido lanzado por los aires, mantuvo su equilibrio con facilidad, y ni siquiera se cayó. Top. Técnica interesante. ¿Qué demonios? Este bastardo. Yu Bonian estaba atónito. Era el chi verdadero de rotación inversa que poseía el poder de casi convertir la losa de Yeoxe en fragmentos de polvo. Le había golpeado directamente en el tobillo, sin embargo, estaba casi ileso. No. No estaba completamente ileso. La carne desgarrada cerca de su tobillo estaba ligeramente abierta, y la sangre fluía hacia abajo. Maak Yeongun, que había recuperado su equilibrio y se había puesto de pie, frunció ligeramente el ceño al mirar la herida en su tobillo. La bloqueé con chi de muerte, pero aún así se formó una herida. El chi de muerte era la energía de la muerte. Podía dispersar la mayoría de la energía verdadera ordinaria, pero la técnica de Yu Bonian no solo no se dispersó, sino que también penetró su chi de muerte e infligió una herida. Es por esa energía después de todo. La energía en el danjeón medio de Yu Bonian era diferente de la energía interna ordinaria. Se sentía completamente opuesto a su propia energía de muerte o energía demoníaca. Las comisuras de la boca de Maak Yeongun se levantaron ligeramente. Estoy empezando a interesarme cada vez más en ese poder. Con esas palabras, dio pasos hacia Yu Bonian nuevamente. Ante esto, Yu Bonian soportó el dolor y se levantó. Es un laberinto. Esto era un monstruo completo. Alcanzar este reino a una edad tan joven, a diferencia del que se había vuelto fuerte debido a diversas oportunidades, era un verdadero genio. No había confianza en derrotarlo. Sin embargo, no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Pat. Yu Bonian, quien juzgó que no podía derrotar a Maak Yeongun con sus habilidades actuales, saltó hacia el salón principal de los 6 oficiales de la guardia de uniforme bordado mientras intentaba gritar al mismo tiempo. En ese mismo momento, la figura de Maak Yeongun se desdibujó y llegó instantáneamente frente a él. Loco. Era incluso más rápido que antes. Maak Yeongun, que apareció justo frente a él, golpeó su manzana de Adán con el borde de su mano entre el pulgar y el índice. No pudo gritar ya que fue golpeado en la manzana de Adán. Mientras tambaleaba hacia atrás por un momento, Maak Yeongun agarró la muñeca de Yu Bonian con técnicas de arresto rápidas como un rayo y la torció detrás de su espalda. Luego,
colocó su palma izquierda en el pecho inmovilizado de Yu Bonian, y le inyectó chi de muerte en su Danjeon medio activado. Usi. El propósito era averiguar qué era esta energía única en el Danjeon medio de Yu Bonian. Fue en ese mismo momento. Rugido. El Danjeon medio en el área del corazón se calentó como si una llama se hubiera encendido. La energía caliente en aumento comenzó a empujar fuertemente el chi de muerte de Maak Yeongun. Las cejas de Maak Yeongun se levantaron. ¿Qué es esto? Mortal, ¿por qué estás haciendo eso? Preguntó Cheon Rayeong, aparentemente confundido. La energía en su Danjeon medio está empujando completamente el chi de muerte. Era un fenómeno que nunca había experimentado antes. La energía de la muerte dispersa y debilita la energía poseída por los seres vivos. Sin embargo, esta energía en el corazón de Yu Bonian, el Danjeon medio, respondió fuertemente al chi de muerte y lo empujó, impidiendo que se acercara. Es la primera vez que veo energía fuente innata con tal pureza y fuerza profundas. ¿Energía fuente? ¿Acabas de decir energía fuente? Sí. Ja. Ante las palabras de Maak Yeongun, Cheon Rayeong no pudo ocultar su asombro. Ella también tenía dudas cuando Maak Yeongun dijo que Yu Bonian tenía una energía excepcional en su Danjeon medio, no en el Danjeon inferior. Pero al enterarse de que era energía fuente innata con profunda pureza que se oponía a la energía de la muerte, chi de la muerte, ahora podía estar segura. Mortal, parece que este tipo ha aprendido la técnica de respiración de los inmortales. Capítulo 237 Kui verdadero primordial, 2. Primordial TRV Kui, 2. Mortal, parece que este mocoso ha aprendido la técnica de respiración de los inmortales. La técnica de respiración de los inmortales. Cheon Rayeong habló al confundido Maak Yeongun. ¿Recuerdas cuando te dije que las técnicas para circular energía en los métodos de cultivo o artes divinas se originaron en la técnica de respiración de los antiguos taoístas? Ah. Sí. En el pasado distante, los sacerdotes taoístas o inmortales que habían alcanzado una profunda cultivación practicaban un método de respiración para aumentar su energía fuente para la longevidad y la ascensión. Aumentando la energía fuente en sí misma, no solo la energía interna. ¿No es la energía fuente la vida predeterminada desde el nacimiento? Sí, la energía de la vida es originalmente una energía fuente predeterminada, por eso, en el pasado distante, se le llamaba chi verdadero primordial. Chi verdadero primordial. Era el verdadero chi original que los humanos poseían innatamente desde el nacimiento. En este sentido, cosas como la energía interna se llamaban chi verdadero postnatal, ya que se cultivaban postnatalmente. Increíble, escuché que la técnica de respiración de los inmortales, no, el método de cultivar chi verdadero primordial, ya se había perdido incluso en el taoísmo hace mucho tiempo. Entonces esta persona ha cultivado el chi verdadero primordial que se había perdido. La única energía que puede oponerse completamente a la energía de los muertos, el chi de la muerte, es esa. Ante las palabras de Cheon Rayeong, los ojos de Maak Yeongun parpadearon con interés. Chi verdadero primordial, que era completamente opuesto al chi de la muerte. Quizás esta fue la razón por la que había sentido una extraña aversión desde la primera vez que lo vio. Ante esto, Cheon Rayeong advirtió a Maak Yeongun. Ten cuidado, incluso si es una energía débil, si es completamente opuesta, podría ser muy fatal para ti, mortal. Antes de que la advertencia pudiera terminar, la energía caliente que surgía del Danjeon medio de Yu Bonian causó un gran rebote. Como resultado, la palma de Maak Yeongun, que había estado colocada en su pecho, fue repelida. Aprovechando ese momento fugaz, Yu Bonian lanzó un golpe de palma impregnado con chi verdadero primordial hacia el Danjeon de Maak Yeongun. Ban. El cuerpo de Maak Yeongun se dobló como un camarón al ser golpeado en el abdomen. Funcionó. No fue porque lo hubieran golpeado. En el momento en que el golpe de palma tocó su abdomen, fue para dispersarlo utilizando la técnica de armonización y mezcla. Crack. El verdadero chi primordial fluyó a través de las plantas de los pies de Maak Yeongun, y la piedra en el suelo se agrietó. Al ver esto, Yu Bonian hizo clic con la lengua. No esperaba que dispersara el golpe de palma tan fácilmente desde esta distancia cuando fue sorprendido. Sin embargo, el verdadero golpe no era este golpe de palma. Con su otra mano, Yu Bonian desató el chi verdadero de rotación inversa que había preparado y lo dirigió al corazón de Maak Yeongun. Es esa técnica otra vez. Quizás era la técnica con el mayor poder entre las que Yu Bonian había aprendido. Sin embargo, fue un error mostrar la misma técnica múltiples veces. Desde la perspectiva de Maak Yeongun, esto no era diferente de proporcionar amablemente una lección. Usi. En ese momento, el chi de la muerte comenzó a condensarse y rotar en reversa en la palma de Maak Yeongun también. Al sentir esto, los ojos de Yu Bonian se agrandaron. De ninguna manera. Sin embargo, los golpes de palma de Maak Yeongun y Yu Bonian colisionaron. Ban. Simultáneamente, una fuerte presión de viento estalló, y se formaron grietas en el suelo alrededor de los dos. El momento de la colisión fue casi un equilibrio de fuerzas. Ante esto, Yu Bonian no pudo ocultar su sorpresa interna. ¿Cómo hizo esto? El verdadero chi rotatorio inverso era una técnica muy profunda. No era el tipo de técnica que se pudiera aprender simplemente observando, requería la iluminación del verdadero significado contenido dentro de la técnica. Sin embargo, al ver a Maak Yeongun imitarlo exactamente, Yu Bonian se sorprendió naturalmente. Tiemble, tiemble.
La fuerza que giraba en reversa estaba en un punto muerto por un momento. Era aún más así porque las energías de los dos eran completamente opuestas. Sin embargo, no importaba cuán opuestas fueran las energías, siempre habría una diferencia en fuerza. Yo estoy siendo empujado hacia atrás. Las pupilas de Yubonian temblaron. A medida que Maat Yeongun absorbía más chi de la muerte. Van. El cuerpo de Yubonian fue repelido hacia atrás. Voló varios pies y rodó en el suelo varias veces antes de detenerse. Yubonian, que había sufrido lesiones internas, vomitó un bacado de sangre negra. Un monstruo, como un compañero. Se colapsó sin fuerzas. Era la primera vez que se encontraba con un monstruo así. Desde el reino al que había llegado hasta su energía, todo estaba en un nivel diferente, así que no era un oponente que pudiera ser enfrentado por ningún medio. Tostos. Yubonian, que estaba escupiendo sangre, tambaleó y apenas logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban. Con su estado actual tras sufrir lesiones internas, era imposible incluso escapar. Yubonian levantó la cabeza y miró a Maat Yeongun. Y luego se quedó atónito. Solo un rasguño. Estaba en un estado tal que era difícil incluso moverse debido a las lesiones internas, mientras que Maat Yeongun solo tenía un pequeño rasguño en la palma. En ese momento, Maat Yeongun, que había estado mirando intensamente la herida en su palma, abrió la boca. Ese poder que posees, parece bastante problemático. ¿Qué? Estoy hablando de chi verdadero primordial. Al escuchar estas palabras, los ojos de Yubonian se agrandaron. ¿Cómo reconoció esta persona el chi verdadero primordial? El chi verdadero primordial era diferente de la energía interna ordinaria que se podía cultivar postnatalmente, por lo que no era el tipo de energía que se pudiera discernir a través de la percepción. Ante esto, Yubonian preguntó con una voz bastante seria. ¿Tú? ¿Qué demonios eres? ¿Quién sabe? Eso no es importante, pero estoy en un dilema. Un dilema. Estoy pensando que podría ser mejor matarte ahora, considerando el futuro. Que, tan pronto como se pronunciaron esas palabras, dio un paso hacia Yubonian. Parecía que iba a ponerlo en acción de inmediato. A pesar de que se acercaba lentamente, Yubonian no podía controlar adecuadamente su cuerpo debido a sus heridas internas. Paso. El sonido de los pasos de Maat Yeongun, acercándose con intención asesina en sus dedos, sonaba como la señal de la guardia del inframundo abriendo las puertas del infierno. Y esa señal se aceleró. Maat Yeongun saltó hacia adelante, con la intención de decapitar a Yubonian en un instante. Incapaz de evitarlo, Yubonian miró fijamente a Maat Yeongun, quien balanceaba sus dedos con una mirada desolada. En ese momento, paz. Los dedos de Maat Yeongun, que estaban a punto de decapitarlo, se detuvieron precariamente sobre su piel. Goteo. Sin embargo, debido a la intención asesina condensada en sus dedos, la piel fue cortada y la sangre fluyó. Yubonian preguntó, confundida. ¿Por qué te detuviste? Eres bastante peculiar. ¿Qué quieres decir con eso? Eres la primera persona que hace tal expresión antes de ser decapitada. ¿Qué quieres decir con tal expresión? Por lo general, las personas se abrumarían de miedo y perderían los sentidos o me mirarían con resentimiento. Por supuesto, también cerrarían los ojos con fuerza antes de morir. Pero tú me mirís fijamente incluso en el momento en que tu cuello está a punto de ser cortado, y con una expresión muy desolada. Esto era algo nuevo para Maat Yeongun. Él pensaba que todos los humanos serían iguales ante la muerte, pero Yubonian era diferente. No había ni un atisbo de miedo hacia la muerte misma, y tampoco había sentimiento de resentimiento hacia él. Solo había una mirada de arrepentimiento. Ante esto, Maat Yeongun preguntó. Tengo curiosidad sobre por qué tenías esa expresión. Yubonian frunció el ceño ante esta pregunta. ¿Qué demonios era este bastardo? No podía leer sus pensamientos en absoluto. De repente intentó matarlo y luego se detuvo por una razón extraña. Es una pregunta sin sentido, ¿no? El poder de la vida y la muerte está en tus manos de todos modos. Aún así, no lo sé, así que pregunto. No sé si estás jugando conmigo, pero después de encontrarme con una persona como tú, definitivamente no quiero hacerte un enemigo. Si me veo obligado a hacerlo, tendré que intentar desesperadamente matarte usando cualquier medio necesario. Eres honesto. No hay necesidad de engañar cuando podría morir de todos modos. Al escuchar sus palabras, Maat Yeongun levantó las comisuras de su boca. Es un primer. ¿Qué es un primer esta vez? Aunque esa energía problemática es molesta, ya no tengo un deseo particular de matarte. ¿Ya no quieres matarme? Sí, parece una decisión muy ineficiente, pero no te desagrado tanto. Ante las palabras de Maat Yeongun, Yubonian frunció el ceño y no pudo ocultar su desconcierto. Realmente este tipo había cambiado de opinión como había dicho. De todos modos, si había un cambio en su mentalidad, también era una oportunidad para salvar su vida. En esto, Yubonian hizo un gesto cuidadoso hacia los dedos con los ojos y dijo. Entonces, no puedes llevarte esto. Aún no he recibido una respuesta. ¿Qué respuesta? Estaba preguntando por qué tenía una expresión tan desolada cuando estaba al borde de la muerte. Parecía un tipo realmente peculiar. ¿Por qué quería saber tal cosa? Era incomprensible, pero quería terminar con esta situación, así que abrió la boca. Solo lamenté ese momento. ¿Lamentaste eso? Me había decidido a cambiarlo todo con mis propias manos, pero estaba a punto de volver a no poder hacer nada. Al escuchar las palabras de Yubonian, Maat Yeongun lo miró con ojos peculiares.
Claramente estaban alrededor de la misma edad, pero la forma en que hablaba era como si hubiera alcanzado la iluminación en la vida. Ese aspecto le parecía muy peculiar. Ante esto, Maat Yeongun le dijo: después de escuchar tu respuesta, aún más. Antes de que pudiera terminar sus palabras. Paz. En ese momento, la figura de Yu Bonyan frente a sus ojos desapareció. ¿A dónde fue? Maat Yeongun movió los ojos y examinó su entorno. Entonces, vio una figura borrosa cargando hacia él con un tremendo impulso desde la derecha. La velocidad era tan inmensa que era difícil discernir a simple vista. Era imposible evitarlo. Suisi. Bam 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 bam. En un instante, algo pasó rápidamente junto a él. Junto con ello, los puntos vitales de su cuerpo entero fueron golpeados, y su cuerpo fue lanzado débilmente al aire. Crash. Ah. La expresión de Maat Yeongun se endureció mientras caía al suelo. No solo era doloroso, sino que debido a la energía que penetraba en los puntos vitales principales, su cuerpo no podía moverse. Esa energía estaba suprimiendo el chi de la muerte dentro del cuerpo de Maat Yeongun con un feroz impulso. A través de esto, Maat Yeongun pudo darse cuenta. Esto era chi verdadero primordial. Era idéntica a la energía que poseía Yu Bonyan. La diferencia era que era chi verdadero primordial que era incomparablemente vasto y profundo en comparación con el de Yu Bonyan. Una voz escalofriante llegó a los oídos de Maat Yeongun. Aprendiz Maat Yeongun, como se esperaba, eres una existencia peligrosa. El dueño de esa voz no era otro que la comandante Seo Yerin, la supervisora adjunta del proceso de selección de la guardia de uniforme bordado. Gracias a eso, Maat Yeongun se dio cuenta de que su juicio había sido correcto. Cuando vio a Seo Yerin por primera vez, sintió una versión similar a la de Yu Bonyan, pero solo por un breve momento. Sin embargo, a diferencia de Yu Bonyan, ella poseía energía interna, por lo que había recibido esta versión de manera tenue, pero como se esperaba, también había cultivado chi verdadero primordial. Yeme. Yeme. El chi verdadero primordial que había penetrado su cuerpo suprimió el chi de la muerte e intentó penetrar sus 5 vísceras y 6 intestinos. En esto, Maat Yeongun tomó una profunda respiración y transformó su energía. Rugido. En ese momento, una energía negra surgió del cuerpo de Maat Yeongun. Era chi demoníaco, nacido de reunir toda la energía que había obtenido hasta ahora, incluyendo chi de muerte, en uno solo. Usi. En el momento en que la energía se transformó en chi demoníaco, el profundo verdadero chi primordial que había penetrado cada punto vital fue expulsado y oxidado, elevándose como una neblina. ¿Qué? Ante esta extraña visión, las pupilas de la comandante Seo Yerin, quien había pensado que había sometido completamente a Maat Yeongun, temblaron levemente. Capítulo 238 Kui verdadero primordial, 3. Primordial TRUE 3. Usi. Maat Yeongun se levantó lentamente mientras una niebla difusa salía de él. Las pupilas de la comandante Seo Yerin temblaron al mirarlo. Está expulsando el verdadero chi primordial que había penetrado sus puntos vitales. El verdadero chi primordial era la energía fuente en sí misma, por lo que una vez que penetraba en el cuerpo, era difícil expulsarlo externamente a menos que se poseyera un poder interno más fuerte. Sin embargo, la feroz energía que actualmente surgía de Maat Yeongun estaba sorprendentemente expulsando el verdadero chi primordial. ¿Qué demonios es esta energía? El humo se estaba convirtiendo gradualmente en una neblina negra. La energía era difícil de describir, sintiéndose tanto turbia como incluso maligna. Ante esto, la desconfianza llenó sus ojos. Incluso después de haberle golpeado los 8 puntos vitales y ajustar su poder, para utilizar tal energía. Esta persona ha cruzado la pared. Seo Yerin se convenció de inmediato de que Maat Yeongun había cruzado la pared. Desde el momento en que hizo añicos la piedra Gyeokse en la primera prueba, había estimado que había alcanzado el nivel máximo del reino trascendente o posiblemente incluso más alto, lo cual era bastante asombroso. ¿Cómo podría alguien que ni siquiera tenía 25 años haber alcanzado tal reino? Escuché que era un discípulo del maestro del clan sombra de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Si la información que había escuchado de antemano era correcta, ese era el caso. Sin embargo, ni siquiera el maestro del clan sombra de la Sociedad del Cielo y la Tierra había alcanzado este nivel de reino. Explicar esto como simplemente que el estudiante supera al maestro parecía insuficiente. Todo sobre esta persona, desde su energía hasta todos los aspectos, se sentía peligroso. Sometámoslo por ahora. De todos modos, el bastardo había intentado matar a Yu Bonyan. Entonces, no había necesidad de mostrar piedad. Paat. La comandante Seo Yerin despegó del suelo y saltó hacia Maat Yeongun. Su figura se desdibujó y desapareció en un instante. En ese momento, el ojo derecho de Maat Yeongun destelló. Junto con ello, Maat Yeongun utilizó a Nayulran, el gran maestro del paso de cruce de agua brillante de la Sociedad del Cielo y la Tierra, y movió su cuerpo con un movimiento de ultra alta velocidad. Paz. En el momento en que Maat Yeongun se movió, una mano apareció abruptamente donde él había estado de pie. No era otra que la mano de Seo Yerin. Lo esquivó. Las delicadas cejas de Seo Yerin se levantaron. Considerando que el oponente era un experto que había cruzado la pared, había aumentado su velocidad para igualar ese nivel. Sin embargo, él lo había evitado. Además, su movimiento era extraordinario. Movimiento de ultra alta velocidad. Sus ojos se desplazaron hacia la derecha. Allí, Maat Yeongun,
que había esquivado su ataque, estaba lanzando sus dedos impregnados de energía negra hacia ella para lanzar un contraataque. Energía fuerte. Yajin por el impulso, definitivamente era energía fuerte. Pero, ¿cómo podía la energía fuerte contener una energía tan feroz? Ella sintió el verdadero chi primordial dentro de su cuerpo rechazándolo fuertemente. No es algo que se pueda bloquear con energía fuerte ordinaria. Ante esto, Bon. Ella concentró su chi primordial y creó energía fuerte con una luz blanca en su mano. Con la energía fuerte formada, Seo Yerin empujó sus dedos hacia la muñeca de Maak Yeongun mientras él la apuñalaba hacia su cabeza. Respuesta rápida. Ante esto, Maak Yeongun detuvo apresuradamente su empuje y cambió de dirección usando su juego de pies. ¡Bam! Y pateó hacia arriba con su pierna hacia su barbilla. Paz. Sin embargo, la patada de Maak Yeongun pasó rozando el aire. Ella había girado su cuerpo hacia un lado en un instante. No deteniéndose ahí, Seo Yerin se acercó a Maak Yeongun y rápidamente colocó su palma en su abdomen. ¡Ban! En ese momento, ocurrió una onda de choque ondulante desde el punto de impacto. Era la emisión de fuerza. La energía impregnada con verdadero chi primordial penetraría su cuerpo y se adentraría en sus 5 vísceras y 6 intestinos. O eso pensó ella. ¡Bam! En ese momento, su palma, que había estado emitiendo la fuerza, fue repelida. Confundida sobre qué era esto, pronto no pudo ocultar su asombro. Eso fue porque descubrió que Maak Yeongun había colocado su palma hacia su espalda. Este tipo. Él había bloqueado la emisión de fuerza con otra emisión de fuerza. Era un nivel de juicio increíble. ¿Cómo podría usar la emisión de fuerza contra ella en este momento fugaz? Esto no era algo que viniera de una larga experiencia, se podría decir que su sentido de combate era muy innato. Sin embargo, una apertura. Zat. Ella tenía más experiencia de la que parecía. Por lo tanto, no perdió la apertura que apareció en Maak Yeongun en el momento en que bloqueó el golpe con una emisión de fuerza inversa, y le lanzó un golpe de palma en la barbilla. El cuerpo de Maak Yeongun, golpeado por esto, flotó en el aire con un silbido y voló 8 pies hacia atrás antes de caer. Habiendo sido golpeado en la barbilla, el impacto en su cerebro impidió que Maak Yeongun se levantara de inmediato debido a la mareo. Fuerte. Maak Yeongun chasqueó la lengua internamente. Entre aquellos a los que había encontrado hasta ahora, excluyendo a ese misterioso anciano y al líder de las sectas del cielo y la tierra, ella era sin duda el nivel más alto. Además, ni siquiera podía medir la extensión de sus habilidades. Mortal, esta mujer no está usando toda su fuerza. Lo sé. Maak Yeongun estuvo de acuerdo con las palabras de Cheon Rayeong. A diferencia de él, que estaba usando todo su poder al liberar incluso el chi demoníaco que había estado ocultando, ella no estaba aprovechando toda su energía. En su ojo derecho, que había desatado el poder del tercer ojo, podía ver cómo ella se esforzaba por suprimir su energía. Si todo eso se liberara, ni siquiera podría estimar el nivel que alcanzaría. Koz Koz. Comandante. En ese momento, Yu Bonyan llamó a la comandante Seo Yerin. Debido a que Maak Yeongun le había golpeado en la manzana de Adán y había sufrido lesiones internas, su voz no salió con fuerza, pero no había forma de que una experta de su calibre no lo escuchara. Seo Yerin giró la cabeza y dijo: Yu Bonyan, tus lesiones internas son graves, así que primero concéntrate en circular tu energía y respirar, apresúrate. Al escuchar sus palabras, Yu Bonyan sacudió la cabeza. Esto era para disuadirla por el momento. Independientemente del proceso, Maak Yeongun había renunciado a hacerle daño. Por lo tanto, quería explicar la situación, pero... Comandante. Primero, detente. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Seo Yerin extendió su mano y giró la cabeza. Eso fue porque Maak Yeongun ya se había levantado de nuevo. Eres fuerte, comandante. A medida que Maak Yeongun hablaba, Seo Yerin hizo clic con la lengua. A pesar de que había ajustado su fuerza, pensó que el golpe de palma que le había enviado a la barbilla eventualmente lo haría perder el conocimiento debido al impacto en su cerebro. Sin embargo, Maak Yeongun parecía ileso. Juzgando por esto, su capacidad de recuperación parecía ser mucho más rápida que la de las personas comunes. Como se esperaba, es una persona peligrosa. Era un dilema. Ella había intentado detenerse en un nivel moderado de someterlo. Sin embargo, podría ser mejor manejarlo adecuadamente después de todo. En ese momento, Yu Bonyan dio pasos apresurados hacia ella e intentó gritar: Comandante, primero, escúchame. Tos. En ese instante, sangre brotó de la boca de Yu Bonyan. Después de sufrir lesiones internas, debería haber circulado su energía y expulsado el chi de la muerte que había entrado en su cuerpo, pero al descuidarlo continuamente, había devastado sus 5 vísceras y 6 intestinos. Zat. Al verlo colapsar y vomitar sangre, los ojos de la comandante Seo Yerin se volvieron feroces. Junto con ello, surgió una intención de matar. Al sentir esto, los ojos de Maak Yeongun se entrecerraron. La energía ha aumentado. En su ojo derecho, que había desatado el poder del tercer ojo, podía ver su verdadero chi primordial, que se había vuelto mucho más grande que hace un momento. La energía ondulaba en todas direcciones. Esta mujer podría haber alcanzado el pináculo del reino de la transformación o posiblemente incluso más alto. Suisi. Fue en ese mismo momento. La comandante Seo Yerin desapareció de repente, y con una trayectoria relámpago trazada en su ojo derecho, apareció a su lado.
Ante esto, Ma Yeongun rápidamente concentró su energía y levantó su brazo izquierdo. ¡Zat! ¡Crack! El impacto se sintió en su brazo izquierdo. Junto con eso, el cuerpo de Ma Yeongun fue empujado hacia un lado más de 10 pasos. Ma Yeongun, que había sido empujado de esa manera, apretó los dientes y apenas logró evitar caer. Me he roto la muñeca izquierda. Solo esto destacó la marcada diferencia en su poder. Parecía ser al menos el doble. Aguantando apenas el temblor de su muñeca izquierda, cerró el puño, y Seo Yerin advirtió a Ma Yeongun. Sería mejor que lo dieras todo, te haré pagar el precio por haber puesto a la trainee Yubonian en ese estado antes de arrestarte. Con esas palabras, la figura de Seo Yerin desapareció nuevamente. Tenía la intención de someter a Ma Yeongun no de manera tibia, sino de forma decisiva. Aun si eso significaba romper todos los Kyushous de su cuerpo. De esa manera, ella apareció al lado derecho de Ma Yeongun en un instante y desató una técnica de pierna hacia sus costillas derechas. En ese momento, Ma Yeongun lo bloqueó con su brazo derecho. ¡Zat! Naturalmente, ella pensó que él sería repelido nuevamente esta vez. Usi. Sin embargo, el cuerpo de Ma Yeongun fue empujado hacia atrás solo unos 3 pasos. Crack. Crack. En ese momento, los ojos de Seo Yerin vieron la mano derecha de Ma Yeongun hinchada con veinas y volviéndose negra. Como si su mano se estuviera transformando en la de un demonio feroz, ella frunció el ceño y murmuró. ¿Tú? ¿Qué demonios? Estéticamente, no es agradable a la vista, así que no quería mostrar esto, pero no tengo otra opción. Era la técnica demoníaca de los puntos de acupuntura malévolos. Era un método para amplificar temporalmente la energía a través de la gran técnica de inversión de puntos de acupuntura. Los artistas marciales ordinarios consumirían rápidamente su verdadera energía original o perderían el control al usar esto, pero Ma Yeongun podía controlarlo perfectamente utilizándolo parcialmente. Amplificó la energía en solo una mano. La comandante Seo Yerin estaba asombrada por dentro. ¿Cuánto estaba ocultando? Pronto, Ma Yeongun, quien había amplificado la energía en su mano derecha usando la técnica demoníaca del punto maligno, adoptó una postura de dedo-espada. Esta postura de dedo-espada no era otra que arte de la demonio de la espada. Primera postura. Era la primera postura del arte de la espada que había creado. ¿Arte de la demonio de la espada? ¿Por qué lo nombraste así en lugar de simplemente llamarlo arte de la espada? Quiero combinar el método de cultivo y el arte de la espada en uno en lugar de separarlos de manera problemática. Combinar el método de cultivo y el arte de la espada en uno. Sí. Ma Yeongun, quien había ideado esta extraña idea, había nombrado a este arte de la espada el arte de la demonio de la espada. La primera postura del arte de la demonio de la espada podría considerarse la mejor técnica que Ma Yeongun podía desatar actualmente. Pat. En ese momento, Ma Yeongun saltó hacia adelante. Aunque podía controlar perfectamente la técnica demoníaca del punto maligno, el tiempo que podía mantenerla era corto, así que lo hizo para decidir rápidamente el combate. Usi. En el momento en que Ma Yeongun desató su técnica de espada, la energía fuerte negra amplificada creó una trayectoria masiva, barriendo hacia adelante con un impulso como una ola furiosa, como si fuera a engullir todo lo que tenía delante. Frente al tremendo impulso de la técnica de espada, la expresión de Seo Yerin se volvió notablemente seria, a diferencia de antes. La moderación no funcionará. La técnica de espada ante sus ojos era una técnica de espada inigualable. Parecía imposible bloquearla con una técnica ordinaria. Ante esto, Seo Yerin entrelazó su dedo índice y su dedo medio de la mano derecha para formar dedos de espada, y luego pisó firmemente el suelo y lo retiró. Rugido. En ese momento, sus dedos de espada condensaron una intensa energía desde las yemas, como si fueran el ojo de un tifón. Flinch. Los ojos de Ma Yeongun se agudizaron. Esto es, se sentía peligroso. Nunca había visto que la energía se elevase a este nivel antes. Sin embargo, ya estaba en medio de desatar su técnica de espada, así que no tuvo más remedio que chocar. Crash. Seo Yerin extendió la mano que había retirado, como si atravesara al acercándose Ma Yeongun. En ese momento, surgió una aguda intención asesina, y creó un torbellino de energía de espada. Clan 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 clan. Sorprendentemente, el poder de las dos técnicas incomparables que colisionaron estaba en un punto muerto. Yubonian, quien había estado circulando su energía y apenas manejando sus heridas internas después de vomitar un bacado de sangre, no pudo ocultar su socante esta vista. Sabía que Ma Yeongun era fuerte por haberlo enfrentado, pero la comandante Seo Yerin, quien podría considerarse su maestra, era una experta oculta cuya fuerza era desconocida. Si ella usara todo su poder, podría decir con confianza que su destreza marcial sería más fuerte que incluso los 8 estrellas, que eran llamados los mejores expertos. Sin embargo, un empate. La vista de estas dos técnicas chocando era verdaderamente asombrosa. Era como una ola furiosa y un torbellino colisionando. La energía de la espada desatada por los dos se entrelazaba sin cesar, sin que ninguno de los lados cediera ni un poco. Clan 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 clan. Incluso la persona involucrada, Seo Yerin, estaba sorprendida. Tener poder comparable con la verdadera espada espiral condensada. Ella, también, estaba muy asombrada por la incomparable técnica de espada de Ma Yeongun. Ella había pensado que era extraordinario, pero nunca esperó que tuviera un poder comparable a su mejor técnica,
en la que más confiaba. Siento que todo mi cuerpo será destrozado. Por otro lado, Ma Yeongun estaba concentrando todos sus sentidos en la técnica de la espada. Si cometía un solo error, quedaría atrapado en este torbellino de energía de espada y su cuerpo entero sería hecho trizas. Ya había alcanzado la 18ª de 24 posturas. Dado que la energía de espada de Seo Yerin también estaba perdiendo impulso gradualmente, solo necesitaba aguantar un poco más. O eso pensaba, pero en ese momento. Ha pasado mucho tiempo desde que me encontré con un espadachín sin igual. Con esas palabras, pisó el suelo con su otro pie y lo presionó firmemente. ¡Zat! Junto con eso, retiró su mano derecha y retrocedió los dedos de la espada de su mano izquierda, luego los empujó hacia adelante. Usi 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 usi. Al ver esto, las pupilas de Ma Yeongun temblaron. Continuamente. Él nunca anticipó que la técnica continuaría de esta manera, entrelazada con el final del impulso de la técnica de la espada. Además, esta vez, la energía de la espada giró en reversa, continuando con un impulso bastante diferente al anterior. Dado que la dirección había cambiado, se volvió aún más difícil bloquearla. Crack. Crack. Incluso la técnica demoníaca de los puntos malignos había alcanzado su límite. En primer lugar, era una técnica que amplificaba rápidamente la energía a través de la gran técnica de inversión de puntos, por lo que mantenerla durante mucho tiempo era irrazonable. Sería derrotado así. En los ojos de Ma Yeongun, era visible el centro del enorme torbellino. Todo el impulso surgía de allí. En ese momento, los ojos de Ma Yeongun destellaron. Necesito apuntar al punto donde se origina el impulso. Para hacer eso, necesitaba una fuerza que pudiera abrumar ese impulso, incluso por un momento. Incluso si fuera solo por un instante. En el momento en que se dio cuenta de esto, los pensamientos de Ma Yeongun comenzaron a converger en uno solo. Y ese pensamiento convergente llegó a una conclusión simple. Reúne en uno. Concentraría todas las posturas de su técnica de espada más poderosa, el arte de la demonio de la espada, en una sola. No era diferente de reunir toda la energía y posturas de espada contenidas dentro de la técnica de espada en una sola. Con el reino actual de Ma Yeongun, esta era una tarea casi imposible. Sin embargo, llevado al borde de un acantilado. Los pensamientos y la voluntad de Ma Yeongun cruzaron la frontera que las personas ordinarias nunca podrían superar. Se ha rendido. Por otro lado, al ver que la energía de la espada de Ma Yeongun se debilitaba, Seo Yerin sintió que no podía ganar y pensó que se había rendido. Pero fue en ese mismo momento. Usi 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 usi. Las 24 trayectorias de luz negra que se habían extendido mientras dispersaban partículas de luz oscura se dispersaron simultáneamente y convergieron en un solo punto. Y se trazó una línea negra a través del centro del torbellino de energía de espada. Clang. Junto con ello, se desplegó una vista asombrosa. Antes de que alguien se diera cuenta, Ma Yeongun había pasado a Seo Yerin y estaba de pie detrás de ella, sujetando sus dedos de espada y exhalando con dificultad, mientras el torbellino de energía de espada que ella había creado había desaparecido sin dejar rastro. Además, goteo, goteo. Gatas de sangre cayeron al suelo, fluyendo a lo largo de los dedos de espada de su mano izquierda que habían sido bajados. Capítulo 239 Convertir la desgracia en bendición. 1. Turni misfortuna into blessing 1. La sangre goteaba del dedo de espada izquierdo de Seo Yerin. Y a unos 5 pies detrás de ella estaba Ma Yeongun, respirando con dificultad. La expresión de Yubonian al mirar a los dos era casi de shock. ¿Cómo pudo ser esto? Ella había esperado ver a Ma Yeongun siendo brutalmente derrotado por la mano de Seo Yerin, pero había ocurrido el resultado opuesto. La técnica de espada sin igual que desató había sido completamente destruida. Se podía notar solo con mirar el intenso torbellino de energía de espada que había desaparecido en un instante. Por supuesto, ella no era la única sorprendida. Desmanteló la técnica. Seo Yerin, la junior de 4 Turangou, también estaba sin palabras por el shock. Si bien hubo quienes bloquearon esta continua técnica de espada revolvente verdadera de segunda persecución cuando ella la usó, nadie la había desmantelado antes. Después de todo, esta espada revolvente de segunda persecución era una técnica que maximizaba el poder y compensaba debilidades a través de rotaciones en sentido horario y antihorario. Sin embargo, Ma Yeongun lo había hecho añicos. Y lo hizo unificando toda su energía de espada en un solo punto. ¿Cómo pudo suceder algo así? Esto era algo que ni siquiera Seo Yerin podía hacer. Reunir la energía de espada en un solo punto era un ámbito que ni ella podía alcanzar en su nivel actual. ¿Acaso él había entrado en ese reino supremo en un instante? A pesar de que lo vio con sus propios ojos y lo experimentó directamente, era increíble. Pensar que existía tal talento en este mundo. Era más allá de la imaginación. Era este el nivel de talento que poseía su bisabuelo, alguna vez llamado el pináculo del viejo mundo de las artes marciales. No importa cuán sobresaliente fuera el talento marcial de uno, alcanzar un nivel que superara los propios límites, y mucho menos entrar en un reino al que no se podía acceder, durante un duelo era algo completamente incomprensible. Goteo. El sudor frío corría por sus mejillas. Su mano izquierda ya había perdido fuerza debido a la técnica de espada unificada de Ma Yeongun. Si él desataba esta técnica que trascendía el reino de las limitaciones una vez más, se preguntaba si podría incluso bloquearla. No, en momentos como este, el espíritu de lucha es crucial.
Incluso él tendría dificultades para ejecutar tal técnica nuevamente. Dado que había utilizado una técnica que superaba con creces sus propios límites, su cuerpo debió haber estado fatigado. Si ella apuntaba a ese punto, someterlo aún estaba al alcance. Además, aún no había utilizado su habilidad única. Su Ushi. Seo Yerin sacudió la sangre de su dedo de espada izquierdo y apretó con fuerza su dedo de espada derecho. Entonces, mientras giraba su cuerpo, habló. Impresionante, sin embargo, también. Zat. Fue en ese momento. Maak Yeong-gun, que había estado respirando con dificultad, de repente colapsó en el suelo. Un vapor tenue se elevó de su cuerpo caído. SSSSS. Al ver esto, Seo Yerin frunció el ceño, incapaz de ocultar su desconcierto. Se acercó a Maak Yeong-gun, que yacía en el suelo. Incluso se podía sentir el calor, como si su temperatura corporal hubiera aumentado drásticamente. Suisi. Seo Yerin colocó un dedo en uno de los puntos de acupuntura de Maak Yeong-gun. Luego, después de examinar las partes expuestas de su cuerpo, hizo clic con la lengua con los ojos temblorosos. Todo su cuerpo estaba gravemente hinchado con moretones, como si todos sus músculos hubieran estallado, y hasta la extraña energía dentro de su cuerpo estaba arremetiendo de manera errática, como alguien que ha perdido el control. Su cuerpo ha sido sobreutilizado más allá de lo extremo. ¿Es este el precio de ese único golpe de espada que superó sus habilidades y límites? La condición era más grave de lo que ella pensaba. Pero tampoco era incomprensible. Después de todo, ese único golpe de espada no era algo que el actual Maak Yeong-gun debería haber podido ejecutar. Dado que empuñaba una espada que su cuerpo no podía soportar, probablemente esta era la consecuencia natural. Seo Yerin soltó un suspiro. Con este grado de lesiones internas y externas. Participar en la selección de la guardia de uniforme bordado era imposible desde el principio, y continuar participando parecía irrazonable. Si no podía controlar sus vasos sanguíneos, meridianos y energía interna aquí, podría perder sus artes marciales para siempre. Sin embargo, todo esto era algo que él se había traído a sí mismo. Este bastardo intentó matar a Bonyan y al aprendiz W.A. Bucheon. Al final, debe ser castigado por lo que hizo. No había necesidad de hacer un esfuerzo por ayudarlo. Sería mejor referirlo para acción disciplinaria en este estado. Junior 4 Turangwu. En ese momento, al escuchar la voz de Yu Bonyan, Seo Yerin giró la cabeza. Zat. Se pudo escuchar el sonido de una ventana abriéndose. Pronto, el frío viento de otoño le golpeó las mejillas, haciéndolo recuperar la conciencia. Yu Bonyan abrió lentamente sus ojos cerrados. Era difícil entender lo que había sucedido. Recordaba claramente haber hablado con Seo Yerin sobre lo que había pasado con Maak Yeong-gun antes de perder la conciencia. Su estómago se sentía como si hubiera sido dado vuelta. Un mareo lo inundó, pero al regular su respiración, pronto se disipó. ¿Dónde estoy? Además del aire frío, el aroma de hierbas medicinales impregnaba la habitación. Parecía que este lugar no era su dormitorio. Mientras se sentía confundido, una voz clara llegó a sus oídos. ¿Estás despierto? Junior 4 Turangwu. El dueño de esa voz no era otro que su maestro, Seo Yerin. Yu Bonyan se levantó apresuradamente el torso de la cama. Sin embargo, quizás debido a sus lesiones internas, no pudo ni siquiera sentarse a medias. Seo Yerin le habló mientras él luchaba. No te esfuerces, tus lesiones internas fueron bastante graves, afortunadamente, las traté con energía interna, así que si circulas tu energía durante unos 2 días, estarás bien. Me sanaste, maestro. Soy el único que puede tratarte. Yu Bonyan dejó escapar una exclamación ante sus palabras. Fue porque compartían la misma energía verdadera innata que ella podía tratar y sanar su energía interna. Yu Bonyan circuló lentamente su energía verdadera innata y examinó su cuerpo. Yu Bonyan frunció el ceño por un momento. La cantidad de energía verdadera innata dentro de su cuerpo había aumentado significativamente en comparación con lo habitual. Si lograba la iluminación con esta cantidad de energía, podría alcanzar el nivel de 4 estrellas. Yu Bonyan la miró con ojos sorprendidos. Rango 4 Junior, ¿cómo podría esto? Seo Yerin sacudió la cabeza y habló con el asombrado Yu Bonyan. También has dominado la energía verdadera innata. Así que sabes que se diferencia de la energía interna regular. Por supuesto, él lo sabía. Los maestros de energía interna ordinaria no podían controlar la energía verdadera innata. Solo ella podía ayudar a tratar sus heridas. La energía verdadera innata que inyecté para tratarte fue más de lo que esperaba. Esta herida ha convertido la desgracia en una bendición para ti. Ella habló con calma, pero Yu Bonyan hizo un clic con la lengua en su interior. Era una cantidad bastante grande de energía verdadera innata. Por supuesto, para su nivel, podría no considerarse mucho. Yu Bonyan soportó el dolor y entrelazó sus manos en señal de saludo con fuerza. Gracias, Junior de 4 rango, ¿cómo puedo devolver este favor? Antes de que pudiera terminar, Seo Yerin sacudió la cabeza nuevamente. Luego, con un suave suspiro, dijo. Está bien, más importante aún, tenías razón. ¿Sobre qué? Como dijiste, parece que el aprendiz W.A. Bucheon efectivamente había clavado una aguja envenenada en la almohada de madera de la cama. La unidad de investigación de Benino ya lo ha confirmado. Fue Yu Bonyan quien defendió a Maak Yeong-gun lo mejor que pudo antes de desmayarse. De hecho, no tenía que defenderlo. Aunque Maak Yeong-gun había cambiado de opinión a mitad de camino, era cierto que había intentado matar a Yu Bonyan.
Sin embargo, le debía una deuda a Maak Yeongun y extrañamente no quería hacerlo. Así que se aseguró de que Seo Yerin aclarara el malentendido. Por lo tanto, dado que el aprendiz Maak Yeongun te salvó la vida y considerando lo que explicaste, recibió una suspensión de la acusación como un factor atenuante. Los guardias de uniforme bordado habían llegado a la escena mientras él defendía a Maak Yeongun. No importaba cuántos Garerous de la guardia cercanos había noqueado al sellar sus puntos de acupuntura, habría sido más extraño si los guardias de uniforme bordado de servicio no hubieran notado una pelea tan intensa. Independientemente de las circunstancias, Maak Yeongun, quien había escalado el incidente, fue referido al departamento disciplinario, pero finalmente recibió una suspensión de acusación. Gracias, Junior de 4 Turangou. No es necesario, sin embargo, aunque el aprendiz Maak Yeongun recibió una suspensión de acusación, puede que tenga que retirarse voluntariamente de la selección de los guardias de uniforme bordado. ¿Qué significa eso? Podría ser por las lesiones de Maak Yeongun. Ya había supuesto que el cuerpo de Maak Yeongun había sido forzado después de romper la técnica de Seo Yerin y colapsar repentinamente. Así que Yu Bonyan preguntó. ¿Son graves sus lesiones? Sí, él extrajo un poder que superó sus propias habilidades. Ella recordó la conversación que tuvo con el médico imperial exclusivo de la guardia de uniforme bordado anoche. ¿Cómo es? Aunque quería controlar su energía interna, no pude hacer nada porque poseía una energía completamente opuesta a la mía. Oh, Dios mío, no sé cómo decirte esto. ¿Qué quiere decir? Como médico, no practico artes marciales, así que es difícil para mí hablar sobre energía, pero hay demasiados músculos y vasos sanguíneos rotos en todo su cuerpo. Soy consciente de eso, solo quiero saber si se recuperará. Con este grado de lesiones, la recuperación en un futuro cercano es absolutamente imposible. Entonces, es posible si se toma su tiempo. Es difícil darte una respuesta definitiva, dado que los músculos principales están desgarrados y rotos en muchos lugares, incluso si se recupera, puede tener dificultades para moverse como lo hacía antes. Era una situación desafortunada, pero era grave. La circulación de su energía interna también era un desastre, y no era solo energía interna regular, sino una energía completamente opuesta a la energía verdadera innata. Por lo que no podía tratarla como lo había hecho con Yu Bonyan. Con un cuerpo así, continuar el proceso de selección de la guardia de uniforme bordado era irracional. Podría tener que aconsejarle que se retire voluntariamente tan pronto como despertara. Tarde la noche siguiente. Hay varios rangos dentro del hospital imperial. Entre ellos, el rango más bajo, el chambón de 9º grado, tenía que estar en espera en todo momento para revisar las condiciones de los pacientes, incluso si no estaba en la dispensaria. Cho Chambon, un médico de 9º grado del hospital interno de la guardia de uniforme bordado, chasqueó la lengua mientras miraba a un paciente con agujas clavadas por todo su cuerpo. Su cuerpo entero estaba cubierto de moretones, y era la primera vez que veía a un paciente así. No tendrás muchas oportunidades de examinar a un paciente en una condición tan críticamente severa, así que, observa y registra en detalle. Sí, supervisor. Al recibir órdenes del guardián de uniforme bordado de rango Junior 4, su superior, el médico supervisor de 7º grado Yi, quien estaba diagnosticando y tratando al paciente, le dio la oportunidad de examinar al paciente también. El supervisor Yi ya había juzgado que la recuperación completa de este paciente era prácticamente imposible. De hecho, había sentido lo mismo cuando revisó personalmente el pulso del paciente y examinó las áreas afectadas. Con este grado de daño en los músculos y vasos sanguíneos, el paciente podría no ser capaz de moverse adecuadamente durante mucho tiempo, o incluso caminar correctamente por el resto de su vida. Tisk, ¿qué demonios hizo para terminar así? Era completamente incomprensible. Con tales pensamientos, Cho Chambon se sentó junto al paciente con una decocción en la mano. Sumergió lentamente un paño en la medicina y lo colocó dentro de la boca del paciente. Para los pacientes inconscientes, se lleva la lengua en contacto con el paño empapado para permitirles absorber incluso una pequeña cantidad de la energía medicinal. Suisi. Cho Chambon, quien había colocado el paño sobre la lengua del paciente, revisó su pulso. Entonces, una de sus cejas tembló y se levantó. ¿Qué es esto? Algo estaba extraño. Justo anoche, el pulso del paciente era extremadamente irregular y débil. Pero ahora, el pulso estaba estable. Encontrando esto extraño, Cho Chambon revisó no solo el pulso en la muñeca, sino también los principales puntos de acupuntura, incluyendo el cuello. Al hacerlo, se levantó con una expresión de sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo suceder esto de la noche a la mañana? Pensando que debería informar esto a su superior que estaba en el dormitorio, Cho Chambon confió la tarea de administrar la medicina a un trabajador de la dispensaria y salió apresuradamente. No mucho después de que se fue, la puerta se abrió y alguien entró. Al entrar la persona, el trabajador de la dispensaria que sostenía el paño medicinal en la boca del paciente se sorprendió y se levantó para saludarlo. ¿Qué lo trae aquí tan tarde en la noche, Su Excelencia? Un viejo eunuco en una túnica oficial roja con polvo facial. No era otro que el eunuco Beom del depósito occidental. El eunuco Beom se acercó al trabajador de la dispensaria y preguntó. Vine a verificar el estado del paciente. El trabajador de la dispensaria no pudo evitar sentirse internamente confundido por estas palabras. Eso se debía a que sabía que este paciente era un aprendiz de la guardia que participaba en la selección de la guardia de uniforme bordado.
¿Por qué vendría un eunuco del depósito occidental a ver a tal persona? Aunque confundido, el trabajador de la dispensaria se hizo a un lado y dijo: el estado del paciente no es muy bueno, así que le tomará varios días más despertarse. ¿Es tan grave? Eso es lo que dijo el médico asistente, el supervisor Bae. ¿Es así? Parece bastante grave. Por lo que escuché, incluso si tiene la suerte de despertar, no podrá moverse por un tiempo, y puede que no pueda caminar correctamente por el resto de su vida. Al escuchar las palabras del trabajador de la dispensaria, las comisuras de los labios del Yunak Beom se curvaron ligeramente. La sospecha del trabajador de la dispensaria creció aún más al ver eso. Se dice que la condición del paciente es mala, pero ¿por qué parece complacido? Encontrándolo extraño, el Yunak Beom dijo: podrías darme un momento a solas, pero la medicina necesita ser administrada ahora. No tomará mucho tiempo. Con esas palabras, el Yunak Beom sacó un manojo de monedas de plata de su pecho. El trabajador de la dispensaria tragó saliva al ver esto. Luego, aceptó en silencio el manojo de monedas de plata, inclinó la cabeza y salió de la habitación. Una vez solo, el eunuco Beom se acercó al paciente que tenía agujas clavadas por todo su cuerpo y los ojos cerrados. Jo jo jo. El eunuco Beom se rió, incapaz de contener su alegría. Nunca había esperado que las cosas fueran tan bien. Hasta ayer, había estado sudando profusamente, suplicando por reconsideración, diciendo que este individuo había puesto en peligro a su Meichtid y a él mismo porque esa persona había mostrado interés en él. Sin embargo, el juicio de esa persona era diferente. Aunque fuera alguien que había puesto en peligro a su Meichtid y a él mismo, si era un talento tan excepcional. Esa persona quería de alguna manera acogerlo bajo su ala. Incluso dio órdenes de reunirse con el individuo y organizar un puesto para él. Para el eunuco Beom, era una orden que no podría haber sido más problemática. Pero los Yellows le ayudaron. Era Maak Yeongun no. El eunuco Beom miró hacia abajo a Maak Yeongun y sonrió. Había pensado que un tipo monstruoso como él rara vez sería derrotado por alguien, pero ¿qué tan coincidente era esto? Era una oportunidad dada por los Yellows. Por el bien de su Meichtid, de sí mismo y de esa persona, un tipo como este nunca debe permitirse acercarse. Así que, con certeza, te romperé el Danjeon, bastardo. Si eso sucediera, incluso la más mínima posibilidad de que resucitara desaparecería por completo. Con eso en mente, el eunuco Beom llevó su mano hacia el abdomen de Maak Yeongun. Justo cuando su palma estaba a punto de tocar la piel debajo del ombligo. ¿Qué estás haciendo? En un instante, el cuerpo del eunucho Beom se congeló mientras estaba a punto de colocar su palma. ¿Qué demonios fue eso justo ahora? ¿Acaso escuchó mal? Se le había dicho claramente que las heridas del paciente eran graves y que no despertaría durante varios días. ¿Pero qué demonios estaba pasando? Podría ser. Los ojos del eunucho Beom se movieron lentamente desde el abdomen hacia el pecho, el cuello y luego hacia la cara. Zamp. En ese momento, su corazón se hundió. Eso fue porque Maak Yeongun, que había estado acostado como si estuviera muerto con los ojos cerrados, de repente abrió los ojos de par en par y lo estaba mirando. Capítulo 240 Convertir la desgracia en bendición. 2. Turning misfortune into blessing. 2. El eunuco Beom, el eunuco del depósito occidental, no pudo ocultar su desconcierto. Se había sentido reassured después de escuchar al supervisor Yei, el médico a cargo de la guardia de uniforms bordados, que las heridas de Maak Yeongun eran tan graves que no despertaría durante varios días. Sin embargo, Maak Yeongun, que había estado acostado como si estuviera muerto con los ojos cerrados, de repente abrió los ojos y lo miró, lo que hizo que el eunucho Beom se sobresaltara. ¿Qué está pasando? No estaba seguro de lo que había sucedido, pero parecía que Maak Yeongun se había despertado antes de lo que había predicho el médico. El eunucho Beom, cuyo corazón casi saltó de su pecho por la sorpresa. Rápidamente se recompuso. Aunque se había sorprendido por los ojos abiertos de Maak Yeongun seguía siendo un hombre herido. No se decía que su condición era tan grave que podría no volver a caminar correctamente. Dicen que te asustas con el cucharón después de haber sido asustado por la serpiente. Parecía que la derrota que había sufrido allí lo había afectado mucho. No había necesidad de que se sintiera intimidado en esta situación, pero se había encogido inconscientemente. Chat. El eunuco Beom, que había dudado, rápidamente colocó su mano sobre el danjeon de Maak Yeongun. Maak Yeongun, que lo había estado mirando, levantó una ceja y habló. ¿Qué intentas hacer? Tu nombre es Maak Yeongun, ¿verdad? ¿Y qué? Tu porte imponente sigue siendo impresionante. No parpadear ni un instante en esta situación, realmente tiene una gran presencia. En un estado en el que no podía moverse debido a sus heridas, el eunuco Beom tenía su mano colocada sobre el danjeon de Maak Yeongun. Esto significaba que con solo un poco de fuerza, podría hacer añicos el danjeon de Maak Yeongun. Sin embargo, Maak Yeongun no mostró signo alguno de desánimo. Más bien, estaba increíblemente tranquilo. Cuac. El eunuco Beom presionó sus dedos en el área alrededor del danjeon de Maak Yeongun, aplicando fuerza. Luego, habló. Esto puede ser una desgracia para ti, pero los Yellows están de tu lado. Acepta las consecuencias de insultar a su Meichtid y de romper el hombro de este anciano sin resentimiento. Su Meichtid, al ver la expresión confundida de Maak Yeongun, el eunuco Beom se rió y dijo. ¿No te advirtió claramente este anciano que no provocaras a esa persona noble? Esa identidad noble de la que hablas era su Meichtid.
No pronuncies su nombre a la ligera, un rufián del mundo de las artes marciales como tú no tiene derecho a hablar de él tan casualmente. El eunuco Beom lo reprendió con severidad. En respuesta, Maak Yeong-gun se rió y dijo: el título Sumeistir debe ser bastante venerado, ya que me dices que ni siquiera lo mencione. Insolente. La arrogancia de este tipo era asombrosa. Sin embargo, su actitud sarcástica en esta situación era realmente irritante. El eunuco Beom reunió su energía interna y formó un chi afilado en la punta de sus dedos, apuñalándolo en el abdomen de Maak Yeong-gun. Alrededor de un nudillo de su dedo penetró en el abdomen. El eunuco Beom curvó las comisuras de su boca de manera burlona. Ahora, incluso este tipo debería darse cuenta de que estaba en una posición en la que tenía que suplicar y rogar. El eunuco Beom frunció el ceño. A pesar de que 5 de sus dedos habían penetrado aproximadamente un nudillo en el abdomen, Maak Yeong-gun lo miraba sin ningún cambio en su expresión. Parecía poseer una resistencia increíblemente fuerte. En este punto, debería haber estado suplicando patéticamente. Sin embargo, Maak Yeong-gun abrió la boca. Es un poco diferente de lo que esperaba. No creo que la persona por encima de tu maestro te haya ordenado que me mataras. Este bastardo. Los ojos del eunuco Beom parpadearon con sorpresa. ¿Cómo adivinó este tipo las intenciones de esa persona? Mientras se preguntaba eso, Maak Yeong-gun inclinó ligeramente la cabeza y continuó. Si hubieran enviado a un eunuco aún más fuerte para ponerme a prueba, no parece que lo habrían hecho, pero dado que actúas de esta manera es porque estoy herido y la persona por encima de ti ha cambiado de opinión. O estás desafiando sus órdenes y buscando venganza contra mí, sin querer perder la oportunidad mientras estoy herido. El eunuco Beom quedó momentáneamente atónito. ¿Quién demonios era este tipo? Estaba leyendo la situación basándose en circunstancias fragmentadas sin siquiera saber quién era esa persona. Debido al incidente en la posada en medio de la fuerte lluvia, el eunuco Beom ya había considerado a Maak Yeong-gun como alguien con una mente excepcionalmente aguda, rozando lo vil, pero esto lo dejó sin palabras. El verdadero valor de este tipo no se limitaba a sus artes marciales. Su inteligencia también era sobresaliente. Eso lo hacía aún más temible. Mi juicio es, de hecho, correcto, este tipo nunca debe ser permitido cerca de su Alteza. Aunque el eunuco Beom había querido ver a Maak Yeong-gun luciendo temeroso o patético, ahora solo pensaba en romper rápidamente su danjeón. A medida que intentaba aplicar fuerza a sus dedos, tiembla. De repente, como si algo lo bloqueara, sus dedos no podían penetrar la carne. Además, la energía interna que había estado en sus dedos se disipó gradualmente. ¿Qué demonios? En ese momento de desconcierto, sus dedos, que habían penetrado con una fuerte fuerza repulsiva desde el interior del cuerpo, fueron expulsados hacia afuera. ¿Qué estaba pasando aquí? Tanto el médico como el guardián de uniforme bordado que supervisaba las artes marciales habían dicho que las lesiones internas de Maak Yeong-gun eran tan graves que tendría dificultades para controlar su propio cuerpo. Con vasos sanguíneos rotos, músculos y circulación de energía interna interrumpida, no debería ser diferente de un inválido. Sin embargo, ¿cómo podía ejercer este nivel de poder? El eunuco Beom, que había estado momentáneamente asombrado, intentó golpear nuevamente el abdomen de Maak Yeong-gun. Debo destruir su danjeón. Independientemente de lo que había sucedido, si destruía el danjeón, todo habría terminado. Justo cuando la palma del eunuco Beom estaba a punto de estrellarse contra el danjeón de Maak Yeong-gun con suficiente fuerza para romper no solo el danjeón sino también los órganos internos, ocurrió un evento inesperado. Era papapapapapat. Las agujas insertadas por todo el cuerpo de Maak Yeong-gun fueron expulsadas hacia afuera. Si simplemente hubieran sido retiradas, habría estado bien, pero cada aguja estaba imbuida de energía interna, dispersándose en todas direcciones como armas ocultas. PFFT 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 PFFT. Jup, el eunuco Beom agitó las manos apresuradamente, tratando de bloquearlas, pero 7 agujas atravesaron su cuerpo. Aunque eran agujas delgadas, 3 penetraron su abdomen, una su hombro, una por encima de su clavícula derecha, y las otras atravesaron su palma izquierda y su muslo derecho. El dolor era tan insoportable que el eunuco Beom colapsó hacia atrás. Particularmente, las áreas donde las agujas habían penetrado su abdomen y por encima de su clavícula estaban en un estado crítico. Todos eran puntos de acupuntura vitales. El eunuco Beom circuló apresuradamente su energía interna, tratando de bloquear las áreas perforadas. Sin embargo, la energía interna se está disipando. Centrada alrededor de las áreas perforadas, su energía interna se estaba dispersando. En pánico, el eunuco Beom recurrió a más energía interna y la circuló. Si la energía interna se estaba disipando, la única forma de superarlo era con energía interna más fuerte. Justo en ese momento, ¡siup! Los ojos del eunuco Beom se abrieron de par en par. Vio a Maak Yeong-gun levantándose de la cama. Pero eso no era todo, un vapor negro comenzó a emanar de todo su cuerpo, y la piel magullada gradualmente aclaraba su color. Podría ser que se está curando. No importaba cómo lo mirara, esa parecía ser la única explicación. Su especulación era correcta. Mientras Maak Yeong-gun se sentaba y circulaba la energía descontrolada dentro de su cuerpo, ésta se estabilizaba, y la piel magullada se restauraba rápidamente. De hecho, el cuerpo de Maak Yeong-gun había experimentado una milagrosa autorrecuperación durante la noche, y las heridas externas restantes estaban sanando.
Un pequeño suspiro escapó de la boca de Maak Yeong-un. Esto se debía a que, al circular y calmar la energía descontrolada dentro de su cuerpo, notó que la cantidad de energía había aumentado significativamente en comparación con antes. Especialmente la energía demoníaca, que había aumentado en más del 40%. ¿Qué es esto? Incluso Maak Yeong-un mismo había sido consciente cuando colapsó. La técnica de concentrar la energía de la espada en uno había superado los límites de su cuerpo y su iluminación. Como resultado, su cuerpo sobreexigido no pudo soportarlo y se descompuso. Esta fue la primera vez que sucedió algo así desde que comenzó a cultivar artes marciales. ¿Estás bien, mortal? Cheon Ra-yeong, que había estado esperando a que Maak Yeong-un despertara, preguntó con voz preocupada. Ella también había estado preocupada de que algo pudiera haber salido mal debido a que Maak Yeong-un había ejercido una fuerza más allá de sus límites y las palabras del médico. Si hubiera sido posible poseer a Maak Yeong-un, habría querido tomar temporalmente su cuerpo y sanarlo. Sin embargo, dado que la posesión era imposible para Maak Yeong-un, solo pudo observar. Sí, me siento mucho mejor ahora. ¿Cómo lograste ejercer tal poder? Ese poder. El que unificó la energía de la espada en una sola. Aun ella se había sorprendido al presenciar la técnica de Maak Yeong-un. Era un reino que ni siquiera ella, que aún tenía ataduras a la espada incluso después de la muerte, podía imaginar, y mucho menos alcanzar. No obstante, se preguntaba cómo este individuo había logrado acercarse momentáneamente a un dominio cercano al pináculo del esgrima. No estoy seguro, no se me ocurre nada más. ¿No pensaste en nada más? Al escuchar estas palabras, Cheon Ra-yeong admiró genuinamente a Maak Yeong-un. En ese breve momento, trascendiendo cualquier reino, había considerado que esa era la única jugada óptima. Maak Yeong-un simplemente se había dado cuenta. Simplemente fue que su iluminación y cuerpo no lo habían apoyado completamente, por lo que había soportado todo el impacto de la reacción. Cheon Ra-yeong, que había estado chasqueando la lengua, finalmente habló. Eres un bastardo, realmente eres un genio de las artes marciales nacido. Los ojos de Maak Yeong-un parpadearon con sorpresa ante sus palabras. Esto se debía a que ella, que normalmente se abstenía de hablar incluso en situaciones ordinarias, le había dado un cumplido adecuado por primera vez. Parecía que lo reconocía hasta ese punto. Pero no te esfuerces demasiado, incluso si momentáneamente te acercaste a tal reino a través de una iluminación que desafía al cielo, ahora has experimentado de primera mano las consecuencias de hacerlo cuando no estás preparado. Bueno, eso es cierto, pero... ¿Pero qué? Maak Yeong-un apretó su puño en silencio con fuerza. La intensidad de la fuerza ejercida por su mano se había vuelto mucho más fuerte que antes de colapsar. Era como si los músculos hinchados y desgarrados se hubieran vuelto aún más robustos para soportarlo. No era una mera sensación. Los vasos sanguíneos son los mismos. La velocidad a la que circulaba la energía había aumentado considerablemente. Justo como cuando había superado el estancamiento, ahora se había vuelto tan natural como respirar. Debido a esto, Maak Yeong-un mismo sintió una extraña sensación. ¡Qué curioso! ¿También experimentarían otros un cambio tan rápido en sus cuerpos al superar sus límites? No parecía así. Según el conocimiento médico que había aprendido de su abuelo y varios textos médicos, el cuerpo humano estaba diseñado para adaptarse lentamente a los límites o situaciones difíciles, no para experimentar cambios tan drásticos. En ese sentido, parecía ser claramente diferente de las personas comunes. En ese momento, Maak Yeong-un giró la cabeza. Allí, vio al eunuco Beón del depósito occidental, tirado en el suelo, arrastrando su cuerpo e intentando escapar silenciosamente mientras suprimía su presencia. Maak Yeong-un se rió y se bajó de la cama. Maldita sea. Asustado, el eunuco Beón golpeó apresuradamente el suelo con ambas manos. ¡Pac! Usando la fuerza de rebote, intentó levantarse. Sin embargo, ¡fuac! ¡Ah! Al levantarse, Maak Yeong-un le dio una patada, haciendo que cayera de nuevo. Maak Yeong-un presionó su pie en el área entre el cuello y el pecho del eunuco Beón. ¡Cuac! ¡Cucú! Presionando esa área, era imposible para el eunuco Beón respirar adecuadamente. Al eunuco Beón, que se sentía sofocado, Maak Yeong-un le dijo: parece que no tienes mucho apego a la vida. Kuke, justo como la última vez, aunque estaba ocupándome de mis propios asuntos, tú me provocaste deliberadamente. Flinch. Ante las palabras de Maak Yeong-un, el rostro del eunuco Beom se sonrojó y luego se volvió ceniciento. Luchando por respirar, dijo apresuradamente: Kuku. Si intentas hacerme daño aquí. Su Alteza el Príncipe Yeongjin nunca. Entonces era él. Las comisuras de la boca de Maak Yeong-un se movieron. Al ver esa expresión, los ojos del eunucho Beón titubearon. ¿Qué era esto? Era diferente de la reacción que había esperado. El príncipe Yeongjin era el hermano menor de Sumeixti del emperador y uno de los 4 verdaderos poderes de esta nación. Con este astuto individuo, debería haber entendido lo que quería decir, entonces, ¿por qué estaba haciendo una expresión tan ominosa? Justo en ese momento. Crack. Crujido. El sonido de una clavícula rompiéndose resonó. El eunucho Beom no pudo contener el grito de dolor. Maak Yeong-un le dio una patada en la barbilla. Fuak. Crujido. El sonido de los dientes chocando y rompiéndose resonó. Maak Yeong-un se agachó y acercó su rostro al sufriente eunuco Beom.
Te duele mucho, Kat. Al abrir la boca, todos sus dientes estaban agrietados, y pedazos rotos cayeron con un estruendo. Por supuesto, cayeron en su boca, lo que le hizo atragantarse y toser. Maak Yeongun agarró la cara de Lyunak Beom, que estaba escupiendo sangre, y la examinó de cerca. Luego, sonrió ampliamente y dijo: Afortunadamente, la piel de tu cara está intacta. Al escuchar esas palabras, el sufriente Lyunak Beom frunció el ceño. ¿De qué demonios estaba hablando? Después de hacer su mandíbula y dientes así, ahora estaba diciendo que su cara estaba bien. Maldito bastardo. Has cometido un grave error. Al final, al hacerlo así, había ganado justificación para persuadir a Su Alteza. Un perro que no se puede atar no debería ser mantenido. Prepárate. De todos modos, dado que también había el crimen de intentar asesinar a Sumeichte, usando esto como justificación, definitivamente. Pif. En ese momento, los ojos del eunucho Beom se agrandaron. Sintió una hoja afilada penetrando su mandíbula y alcanzando su nariz. El dolor irrumpió de una vez, haciendo que retorciera su cuerpo en una lucha. Pero entonces, ta. En ese momento, Maak Yeongun selló sus puntos de acupuntura, dejándolo incapaz de moverse. Por supuesto, también selló los puntos que le impedirían hacer cualquier sonido. En agonía pero sin poder hablar, el eunuco Beom solo pudo abrir los ojos de par en par mientras Maak Yeongun susurraba suavemente en su oído. Es una pena que no murieras en ese entonces, si lo hubieras hecho, nada de esto habría sucedido. Chirrido. Con esas palabras, Maak Yeongun movió cuidadosamente la hoja hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera pelando delicadamente la piel. ¿Qué estás haciendo? Los ojos del eunuco Beom se abrieron aún más, sus pupilas temblando locamente. No obstante, Maak Yeongun continuó su trabajo con una sonrisa de satisfacción. Chirrido. Chirrido. Detente. Detente. Con los ojos bien abiertos, el eunuco Beom observaba cómo su piel facial se desollaba lentamente, sus pupilas perdiendo gradualmente el enfoque. Capítulo 241 Convertir la desgracia en bendición. 3. Turning misfortune into blessing. 3. Dos funcionarios del gobierno se dirigían apresuradamente al hospital de la guardia de uniforme bordado. Ellos eran el supervisor Yei, un médico de 7º grado, y Cho Chang-bong, un médico de 9º grado. Con ojos somnolientos, el supervisor Yei habló con voz irritada. Si lo que dices no es cierto, más te vale estar preparado para las consecuencias. Es la verdad, incluso revisé los 8 pulsos principales. Oh Dios, tú. El supervisor Yei sacudió la cabeza. Eso es porque el aprendiz de la guardia llamado Maak Yeongun, que estaba hospitalizado, no estaba en condiciones de despertarse o mejorar en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, ¿cómo podría su pulso volver a la normalidad de la noche a la mañana? Después de asignar el turno de noche, parecía que el médico había dejado sus sentidos en algún lugar por el cansancio. Tonterías. Estaba decidido a darle una buena regañina. A medida que se acercaban al hospital, vieron a alguien agachado afuera, cabeceando. Era el trabajador del dispensario. Oye, bribón. Cho Chang-bong lo reprendió al verlo. El trabajador del dispensario se sobresaltó y saltó de su lugar como un soldado disciplinado. Luego, al notar al supervisor y a Cho Chang-bong, habló de manera nerviosa. Mis señores. Te dije que cuidaras de mi paciente, pero estás holgazaneando. No es eso. ¿Qué quieres decir con que no es eso? En este momento. Un invitado ha entrado en este momento. Un invitado. De repente, ¿quién era este invitado? Mientras se preguntaban, el trabajador de la dispensaria dijo con cuidado. Es el eunucho supervisor junior del depósito occidental. Eunucho supervisor junior. Al escuchar esas palabras, el supervisor Yei y Cho Chang-bong se miraron, incapaces de ocultar su desconcierto. Entre los eunucos del depósito occidental, la posición de eunucho supervisor junior era lo suficientemente alta como para atender directamente a la familia imperial. Pero ¿por qué había venido un supervisor junior eunucho al hospital de la guardia de uniforme bordado? Pensando que algo andaba mal, se apresuraron a entrar. Al entrar, Cho Chang-bong, que lideraba el camino, miró a su alrededor. Entonces, al ver una cama, no pudo ocultar su perplejidad. Gasp. Al verlo tan sorprendido que casi se cae hacia atrás, el supervisor Yei y el trabajador de la dispensaria también miraron en esa dirección. Sin embargo, ¿qué es esto? La razón de su sorpresa era simple. En la cama donde debería haber estado el paciente, había algo desgarrado en docenas de piezas. Como médicos, podían sentir de inmediato lo que era. No era otra cosa que un cadáver desmembrado. Ante tal visión horrenda, estaban completamente perplejos sobre qué hacer. Mientras estaban allí, sorprendidos y desconcertados, un sonido de susurro vino de algún lugar. Al mismo tiempo, giraron la cabeza. Estaba frente a los cajones de hierbas medicinales donde se almacenaban varios ingredientes medicinales, y se podía ver a alguien vestido con una túnica oficial roja. Mi señor. El trabajador de la dispensaria lo llamó sin darse cuenta. Entonces, la persona en la túnica oficial roja giró la cabeza y sonrió de manera inquietante a la luz titilante de la linterna. Palacio Baekjeong. Este era el palacio donde residía el príncipe Gyeongjin, una de las 4 figuras más poderosas del país. Originalmente, el príncipe Gyeongjin estaba gobernando la región de Sichuan como un pariente real, pero cuando el actual emperador, que lo había apreciado incluso antes de su coronación, ascendió al trono, fue convocado a la capital, Kaifang, y se le otorgó un palacio para quedarse.
Aunque el emperador apreciaba a su hermano menor, añadió el carácter Bei, que significa ser cauteloso y diligente, al nombre del palacio para recordarle que no olvidara su lugar adecuado. Por supuesto, a pesar de la consideración del emperador, el príncipe Gyeongjin había ampliado constantemente su influencia, lo que lo llevó a su posición actual. Suisi. Un hombre de mediana edad, en sus 50 y tantos años, que exudaba elegancia, pasó la página de un viejo libro. Un eunuco de mediana edad, vestido con una túnica oficial roja, lo observaba en silencio desde cerca de la puerta. Solo con mirar su espléndido atuendo oficial, se podía adivinar su posición. El eunuco de mediana edad no era otro que el jefe de eunuco del depósito occidental, Suisi. El hombre de mediana edad, que había estado pasando las páginas a un ritmo constante, finalmente habló. El eunuco Beom se ha retrasado. Al oír sus palabras, el jefe de eunuco del depósito occidental, el eunuco Hou, habló con una voz servil. Su Alteza, debo enviar a alguien a buscarlo. La identidad del elegante hombre de mediana edad con un impresionante bigote no era otra que la del príncipe Gyeongjin, el maestro de este palacio Bei Yeong. Como una de las 4 figuras más poderosas que controlaban el país, no solo exudaba elegancia, sino también un espíritu arrogante y extraordinario que parecía abarcar todas las cosas. No, está bien, cuando llegue el momento, él vendrá por su cuenta. ¿Entendido, Su Alteza? Ante las palabras del príncipe Gyeongjin, el jefe de eunucos del depósito occidental, eunuco Hou, inclinó la cabeza con las manos juntas. No obstante, la preocupación era evidente en sus ojos mientras se inclinaba. No desobedecerá la orden de Su Alteza. ¿Verdad? Ya había visto a eunuco Beom no poder ocultar su alegría al escuchar la noticia de que Maak Yeong-un, el discípulo en la etapa tardía enviado por la Sociedad del Cielo y la Tierra, había sufrido graves heridas. Eso lo preocupaba bastante. Debió haber estado muy asustado. Podía entender completamente tales sentimientos. Según los informes, era natural que cualquiera se regocijara y no perdiera esta oportunidad después de sufrir tales lesiones y humillaciones. Sin embargo, esta no era una oportunidad para él. Examina el estado de esa persona, no podemos perder un talento tan valioso. El príncipe Gyeongjin quería tener a ese discípulo de etapa tardía de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Siendo alguien con un fuerte deseo de individuos talentosos, no le importaba en absoluto que Maak Yeong-un hubiera amenazado a la princesa que él valoraba. Por el contrario, dijo que alguien como él era aún más digno de ser domado. Esta podría ser la diferencia entre aquellos con la ambición de gobernar el mundo y las personas comunes. Eunucho Beom, por favor, abstente de hacer algo imprudente. Si tomaba esto como una oportunidad para hacer algo imprudente, Su Alteza no lo perdonaría. Su Alteza despreciaba a aquellos que desobedecían sus órdenes más que a nadie. En ese momento, el príncipe Gyeongjin cerró el libro que estaba leyendo y habló. Por cierto, ¿cómo es que esa mujer sigue ilesa? Si te refieres a esa mujer, estoy hablando de esa mujer del palacio auspicioso. Ah. ¿Te refieres a la consorte Hou, Su Alteza? Consorte Hou. El emperador tenía numerosas mujeres. Entre ellas, había 2 mujeres que recibieron su particular favor, la consorte noble imperial Seo y la consorte Hou. Originalmente, el emperador favorecía más a la consorte noble imperial Seo, pero tampoco dudaba en mostrar afecto a la consorte Nam y a la consorte Seomun, quienes le dieron hijos. La consorte Seomun tenía una profunda conexión con el lado materno del príncipe Gyeongjin, la familia de su madre. Por lo tanto, el príncipe Gyeongjin no escatimó inversiones ni esfuerzos para asegurarse de que la consorte Seomun pudiera recibir el favor del emperador. Sin embargo, en algún momento, la dinámica dentro de la corte interior había cambiado. Fue debido a la repentina aparición de la consorte Hou, una belleza inigualable que no podía dejar de cautivar. Esto era lo que todos los que veían a la consorte Hou decían al unísono. La apariencia de la sirvienta del palacio que acababa de entrar era tan sobresaliente que los rumores se propagaron, diciendo que su belleza rivalizaba con la de la consorte imperial Seo, quien era llamada el epítome de la belleza. Naturalmente, la historia llegó a los oídos del lascivo emperador. Un mero 3 años. No había pasado mucho tiempo desde que ella entró al palacio. Una joven de origen de sirvienta del palacio, sin ningún respaldo, había encantado al emperador solo con su apariencia y alcanzó la posición de consorte en solo 3 años. Incluso la consorte Seomun, que había dado a luz a un hijo, no pudo convertirse en consorte. Una mujer peligrosa. Al menos la noble consorte imperial Seo había ganado el corazón del emperador a lo largo de un largo periodo de tiempo. Pero esta mujer lo había logrado en solo 3 años. El príncipe Gyeongjin no podía entenderlo. Aunque el emperador era lascivo y no podía resistir a ninguna mujer, sus conquistas también eran bastante severas. Y rápidamente perdería interés. Aún con su amada noble consorte imperial Seo, nunca se quedaba con ella más de 3 días. Sin embargo, permaneció en los aposentos de la consorte Hou durante hasta medio mes, mostrando un inmenso favor hacia ella. ¿Qué tipo de hechicería está usando? Debido a esto, el príncipe Gyeongjin y otras figuras poderosas también la consideraban peligrosa. Aun cuando intentaron ponerla bajo su control, curiosamente, todos fracasaron. El príncipe Gyeongjin también había intentado hacerlo, pero sin éxito. Incluso intentó conocerla en persona y convencerla de su lado, pero en su lugar terminó escuchando palabras humillantes de su parte. Si eres un pariente real, ¿por qué no vives de acuerdo con tu lugar adecuado y te postras en el suelo? Al escuchar estas palabras, el príncipe Gyeongjin se enfureció enormemente.
No importa cuánto fuera una consorte favorecida por el emperador, no se atrevería a decirle tales cosas tan imprudentemente. Al final, el príncipe Gyeongjin decidió usar una medida extrema. Era usar un veneno de acción lenta para hacer que la consorte Hou muriera lentamente. A diferencia de otras concubinas, ella no tenía respaldo ni personas que la ayudaran, así que incluso si su cuerpo se debilitaba, no habría nadie adecuado a quien pudiera recurrir en busca de ayuda. Así que, el príncipe Gyeongjin tenía la intención de someterla cuando estuviera debilitada. Sin embargo, han pasado 2 meses, porque no hay ningún efecto en absoluto. Ante la pregunta del príncipe Gyeongjin, el jefe de eunucos Hou respondió con una expresión preocupada. Lo siento, Su Alteza. De hecho, el eunuco Hou también estaba confundido por esto. Eso es porque le dijeron que los efectos aparecerían en un mes, pero incluso después de que ese periodo había pasado, la consorte Hou seguía perfectamente bien. Así que había instruido a la sirvienta del palacio que había sido plantada para aumentar la dosis del veneno de acción lenta. No obstante, habían pasado 2 meses, pero la consorte Hou no mostraba signos de debilidad. Por el contrario, incluso había una ilusión de que su complexión estaba mejorando día a día. No hay un veneno más fuerte. Lo siento, Su Alteza, pero según la persona que fabricó el veneno, si se aumenta la dosis aún más, podría ser detectado por las sirvientas catadoras de alimentos o el supervisor del hospital imperial. Ante las palabras del eunuco Hou, el príncipe Gyeongjin soltó un suave suspiro. Con la consorte noble imperial Seo siendo ya un problema, si la consorte Hou llegara a dar a luz a un hijo además de eso, la situación política podría volverse aún más caótica. Debería centrarme en evitar que ella conciba en su lugar. Sin embargo, esto era algo en lo que las otras 3 figuras poderosas actuarían incluso si él no lo hacía. Desde su perspectiva, también era una situación indeseable. Justo cuando sus pensamientos se volvían complicados, se escuchó la voz de un eunuco desde afuera. Su Alteza. El eunuco Beom solicita una audiencia. Finalmente ha llegado, déjenlo entrar. Sí, Su Alteza. La puerta se abrió, y el eunuco Beom, con la cabeza inclinada y las manos juntas, entró. Se inclinó y saludó al príncipe Gyeongjin. El jefe de eunuco del depósito occidental, el eunuco Hou, que lo observaba, tenía un brillo en los ojos. Eso es porque, a diferencia del habitual eunuco Beom, parecía tranquilo. Incluso su energía estaba bien oculta, lo que dificultaba sentirla. Los ojos del eunuco Hou se entrecerraron. No importaba cuánto hubiera alcanzado el eunuco Beom el nivel máximo del reino trascendente, el eunuco Hou era un maestro incomparable contado entre los 4 mejores del palacio. No debería poder ocultar completamente su energía de mí. Mientras encontraba eso extraño, el príncipe Gyeongjin hizo un gesto al eunuco Beom para que se acercara y habló. Entonces, ¿cómo está la condición de esa persona? Es probable que se recupere. Paso. Ante esta pregunta, el eunuco Beom, con la cabeza agachada, intentó dar un paso adelante. En ese momento, el eunuco Hou bloqueó rápidamente su camino con una técnica de pies ligeros. Detente ahí mismo. El príncipe Gyeongjin frunció el ceño y preguntó. Eunucho Hou, ¿qué estás haciendo? Su Alteza, por favor permítame examinar al eunucho Beom por un momento. ¿Examinarlo? ¿Qué quieres decir? Eunucho Beom, levanta la cabeza. El eunucho Hou le dijo al eunucho Beom, que tenía la cabeza agachada, que levantara la cabeza. El eunucho Beom bajó lentamente sus manos y levantó su rostro. El rostro del eunucho Beom, con el característico maquillaje en polvo de los eunucos, no se veía diferente de lo habitual. Sin embargo, sí había algo diferente. Estos ojos. El eunucho Beom, que siempre era cauteloso en todo cuando estaba frente a su Alteza el príncipe Gyeongjin y el jefe del depósito occidental, tenía un rostro y unos ojos que estaban completamente tranquilos. Los ojos del eunuco Hou se agudizaron mientras agarraba el mango del cinturón de cuero en su cintura y lo sacaba. 5. Al tirar del cinturón de cuero, se reveló una espada blanda oculta en su interior. Apuntando la punta de la espada blanda hacia el eunuco Beom, el eunuco Hou habló con una voz llena de vigilancia. ¿Quién eres, bastardo? El eunuco Beom permaneció en silencio ante su pregunta. El príncipe Gyeongjin, que también había sentido algo sospechoso, se levantó de su asiento y agarró la vaina que había colgado en el soporte decorativo detrás de él. ¿Qué demonios estaba pasando? Justo en ese momento, los labios del eunuco Beom se movieron y abrió la boca. Ah, por eso las personas rápidas de mente son problemáticas. Esta no era la voz del eunuco Beom. Su voz era ronca, mezclada con la característica aspereza de un viejo eunuco. Pero esta voz era muy joven. Capítulo 242 Príncipe Gyeongjin 1. Prince Gyeongjin 1. Ah, por eso las personas rápidas de mente son problemáticas. La joven voz que salía de la boca del eunuco Beom, un eunuco del depósito occidental. Tan pronto como la escucharon, la vigilancia llenó los ojos del príncipe Gyeongjin y del jefe eunuco del depósito occidental, el eunuco Hou. Habiendo estado con el eunuco Beom durante mucho tiempo, podían distinguirlo naturalmente solo por su voz. El jefe eunuco Hou habló mientras apuntaba con su espada blanda. ¿Tú, quién demonios eres? Definitivamente hay limitaciones solo con el rostro. ¿Qué? Parece que tuviste suerte allá atrás. Las comisuras de los labios del eunuco Beom se movieron. El eunuco Beom, o más bien la verdadera identidad detrás de ese rostro, era Maak Yeongun. Desde el momento en que entró en el palacio del príncipe Gyeongjin,
Ma Yeongun no tenía intención de evitar ser descubierto a toda costa, y a través de ellos, se dio cuenta de las debilidades de la máscara de piel humana. Era difícil engañar la energía de un maestro con sentidos agudos como el del eunucho Hou, incluso si podía engañarlos solo con su rostro. Sin energía interna, sería difícil solo con engaños. Si pudiera manipular la energía yang de la energía interna, habría imitado la energía única emitida por el eunuco Beom. Sin embargo, la energía de Ma Yeongun era diferente a la de los demás, por lo que no podía hacerlo. Además, si la voz era claramente diferente o si intentaba engañar a aquellos que conocían el rostro de esta piel humana desde hace mucho tiempo, era prácticamente imposible. Considerando esto, se podría decir que tuvo suerte en la mansión de la espada Yian Maak. Eso es porque el verdadero Ma Yeongun tenía tan mala reputación que no interactuaba con sus medios hermanos, y mucho menos con sus sirvientes. En conclusión, la máscara de piel humana no es una carta que se deba usar de esta manera. Era difícil engañar a aquellos que conocían el rostro o estaban cerca de él. Sin embargo, eso no significaba que esta fuera una carta inútil. Si cambiara su enfoque, podría crear situaciones divertidas como antes. Depende de cómo lo pienses. Justo en ese momento. Suisi. La espada blanda del jefe Yunak Hou apuntaba al espacio entre sus cejas. En un instante, Ma Yeongun inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás y esquivó por poco la punta de la espada blanda. Suisi. Lo esquivó. Pudo haber parecido un golpe ligero, pero fue un empuje extremadamente rápido que incluso los maestros en el pico del reino trascendente encontrarían difícil de evitar. Sin embargo, cuando Ma Yeongun lo esquivó ligeramente, el Yunak Hou no pudo evitar sentirse sorprendido por dentro. Este bastardo no es una persona ordinaria. Fue un solo empuje que había hecho con la intención de someterlo rápidamente, ya que estaba en presencia de su Alteza el Príncipe Yeonjin. Era difícil determinar su nivel basado en su energía, que apenas era detectable, pero con este único movimiento, quedó claro. Es un maestro a la par conmigo. Si él fuera un maestro supremo, podría evaluar la habilidad del oponente con solo un solo movimiento. El eunuco Hou se inclinó ligeramente y luego enderezó la muñeca que sostenía la espada blanda. La espada blanda se retorcía como una serpiente viva y apuntaba a Ma Yeongun en una dirección peculiar. Suisi. Sin embargo, Ma Yeongun esquivó la trayectoria de la espada blanda simplemente dando medio paso hacia atrás. Como si hubiera anticipado que él lo esquivaría, el eunuco Hou gritó: «Mira aquí. Un enemigo se ha infiltrado». Era un grito impregnado de fuerza interna. Fuera, había guardias de uniforme bordado y eunucos del depósito occidental. Solicitar su ayuda no era para repeler a esta persona, sino para evacuar a su Alteza. Sin embargo, un enemigo se ha infiltrado. Un enemigo se ha infiltrado. Un enemigo se ha infiltrado. En ese momento, la voz del eunuco Hou resonó en la habitación como un eco. No era solo una voz, sino una impregnada de fuerza interior, tan resonante que el príncipe Yeonjin frunció el ceño y rápidamente se tapó los oídos. ¡Ah! ¡Maldita sea! El rostro del eunucho Hou se oscureció. El eco en este espacio confinado se debía a que el grito había rebotado y reverberado. A través de esto, el eunucho Hou pudo darse cuenta. Ha rodeado toda la habitación con energía verdadera. Incluso un maestro en la etapa pico del reino trascendente podría cubrir un cierto espacio con su energía verdadera para bloquear el sonido. Naturalmente, un maestro de este calibre no sería incapaz de hacerlo. Toc toc toc. El eunucho Hou mostró un peculiar movimiento de pies con movimientos rápidos y tambaleantes, distanciándose de Ma Yeongun, y luego se puso frente al príncipe Yeonjin. Era para protegerlo. El eunuco Hou envió un mensaje secreto para transmitir sus pensamientos. Su Alteza, esta persona no es un maestro ordinario, incluso yo no podré someterlo fácilmente, así que si surge una oportunidad, debes abandonar este lugar, incluso si eso significa romper la ventana. Al oír sus palabras, un destello brilló en los ojos del príncipe Yeonjin. Como el jefe de eunucos del depósito occidental, el eunuco Hou era un maestro de artes marciales cuyo igual era difícil de encontrar en todo el palacio. Era la primera vez que lo veía mostrar tal vigilancia. Eso significaba que la persona desconocida que llevaba el rostro del eunuco Beom era un individuo peligroso y un maestro excepcional, ¿verdad? Entonces, el príncipe Yeonjin habló a Ma Yeongun, que llevaba el rostro del eunuco Beom. «Oye, tú, ¿quién te envió aquí?» Su Alteza. Al ver su comportamiento, el jefe de eunucos Hou hizo un clic con la lengua en su interior. No era diferente de un asesino infiltrándose en el palacio. Sin embargo, en esta situación, su maestro, a quien servía, tenía la audacia de hablar con tal persona. Realmente era audaz. Pero no había forma de que tal persona respondiera obedientemente a la pregunta de su Alteza. «Bueno, ¿quién podría haberme enviado?» El eunuco Hou frunció el ceño y miró a Ma Yeongun. ¿Qué demonios era él? Si había venido a asesinar a su Alteza, no había forma de que respondiera a tal pregunta una por una. Mientras estaba confundido, el príncipe Yeonjin habló con calma. «Para un maestro como tú, a quien incluso el eunuco Hou aquí teme, solo hay 3 personas que vienen a la mente que podrían haberte enviado. Ellos eran las figuras poderosas del palacio, excluyéndose a sí mismo. Pensó que sería uno de los 3 Han Yun, el primer ministro que también servía como almirante de la Armada Central, el príncipe Yon, el segundo príncipe del emperador, o la noble consorte imperial Seo. Viendo que incluso te hicieron imitar el rostro del eunuco Beom,
¿Quién puede considerarse mi estrecho colaborador? Parece que han tomado una decisión. Esta fue una excelente jugada, incluso en su propia opinión. Si se dijera que murió a manos del eunuco Beom, se concluiría en última instancia que fue un conflicto interno. Aunque los guardias de uniforme bordado investigarían si fue una instigación de alguien, podría terminarse fácilmente eliminando al verdadero eunuco Beom. El príncipe Gyeongjin chasqueó la lengua y dijo: debes haber matado al eunuco Beom, ¿verdad? Para ser una persona noble, eres bastante inteligente. Gracias por el cumplido. Con su tono calmado, Ma Gyeongun se sintió intrigado por dentro. Aunque era divertido verlo malinterpretar y especular basándose en circunstancias parciales, él era, de hecho, diferente de las personas comunes, propio de un clan que gobernaba un país. Se podía ver por cómo intentaba desentrañar la situación con calma mientras estaba tenso. Ma Gyeongun sonrió y dijo: entonces debes saber que seguir conversando es inútil. Con esas palabras, Ma Gyeongun apretó los dedos en la empuñadura de su espada. Una energía de espada afilada fluyó, y el aire se volvió pesado con la intención de matar. Era tal la intensidad que incluso el príncipe Gyeongjin, que no había aprendido artes marciales, pudo sentirlo. Es asfixiante. Frente a la aguda aura de Ma Gyeongun, el eunucho Hou empuñó su espada blanda y adoptó una postura de combate. Su Alteza, mientras yo contenga a esta persona, usted debe irse a toda costa. El jefe eunucho Hou, que repitió esas palabras una vez más, intentó lanzarse hacia Ma Gyeongun. Justo en ese momento, el príncipe Gyeongjin lo detuvo. Detente. Ante su orden, el eunuco Hou no pudo ocultar su expresión preocupada. Si él liberara su postura de combate primero en esta situación, se volvería difícil proteger al príncipe Gyeongjin. No obstante, el príncipe Gyeongjin persistió. Su Alteza, eso no debe hacerse, esta persona es realmente peligrosa. Está bien, así que detente. Su Alteza, no dije que está bien. Confío en ti, y si hoy es mi último día, sería mi destino irme incluso si no lo detienes. Ante las palabras del príncipe Gyeongjin, el jefe de eunucos Hou se mordió el labio y liberó su postura de combate. Dado que el oponente era un maestro contra el que no se podía bajar la guardia, no quería liberar fácilmente su vigilancia, pero no podía desobedecer la orden de su Alteza. Al ver esto, Ma Gyeongun habló con desconcierto. No parece una buena elección. Al escuchar esas palabras, el príncipe Gyeongjin juntó las manos y mostró cortesía hacia Ma Gyeongun. Los ojos de Ma Gyeongun parpadearon al ver esto. ¿Qué tipo de comportamiento era este de repente? Mientras se preguntaba, el príncipe Gyeongjin inclinó la cabeza y habló. Soy una persona que valora el talento y respeta a los fuertes que merecen ser tratados bien. Respetas a los fuertes. Así es, necesito muchos héroes como tú para lo que quiero hacer. Ah. Ante las palabras del príncipe Gyeongjin, el jefe de eunucos del depósito occidental, Eunuch Hou, se mostró preocupado. El punto fuerte de su Alteza, o más bien su mal hábito, había salido a la luz. Si había un talento deseable, independientemente de si eran un enemigo o un obstáculo, primero se acercaría a ellos. Esto podría usarse de una buena manera, pero también hubo casos en los que no fue así. Especialmente si fueran un enemigo que apunta a su vida. En ese momento, Ma Gyeongun habló. Eres una persona bastante única. Ante su tono, que sonaba intrigado, el príncipe Gyeongjin no pudo evitar sentirse aliviado por dentro. Si fuera alguien que no mostrara ninguna reacción a pesar de su máxima cortesía, no habría espacio para la negociación. Sin embargo, mostrar tal reacción significaba que era alguien que podría ser persuadido. Puedo ser único o tonto, pero tengo un gran deseo de contar con personas talentosas. Parece que así es. Dado que la situación es así, seré directo. No sé de quién recibiste la solicitud o la orden, pero usar un talento excelente como tú para un trabajo tan sucio como un asesinato no es diferente de malgastar recursos. Malgastar recursos significaba utilizar los recursos de un estado en otro estado, lo que implicaba que estaban siendo utilizados en un lugar donde su verdadero valor no era reconocido. Así que, con un corazón que desea sinceramente el talento, quiero invitarte a convertirte en mi persona. No sé qué compensación recibes de ellos, pero estoy dispuesto a tratarte incluso mejor, así que por favor conviértete en un pilar de apoyo para mí. Pilar de apoyo. Se refería a una persona en la que se podía confiar para tareas importantes de un hogar o un país, es decir, alguien que podía manejar los asuntos más críticos. Las habilidades persuasivas y la elocuencia del príncipe Gyeongjin estaban cerca de ser inigualables. Con su profundo aprendizaje, había hecho de numerosos talentos su propia gente a través de tal elocuencia. Se dice que las personas inclinan la cabeza ante quienes reconocen su valor, no sé de quién es persona, pero nadie podrá tratarlo tan bien como yo. Ya fuera la noble consorte imperial Seo, que solo tenía su cuerpo como arma, el arrogante e inigualable funcionario influyente Han Yun, o el cruel segundo príncipe, que creía que su posición había sido robada. ¿Cuál de ellos podría igualar su magnanimidad? Tiembla, tiembla. En ese momento, Ma Gyeongun bajó la cabeza, cubrió su boca con la palma de su mano y sacudió ligeramente su rostro. Parecía como si estuviera abrumado emocionalmente. Al ver esto, las comisuras de la boca del príncipe Gyeongjin se elevaron ligeramente. Parecía que esta apuesta, nacida de su deseo de talento, había dado sus frutos. El príncipe Gyeongjin se acercó a Ma Gyeongun. Su Alteza. El príncipe Gyeongjin sacudió la cabeza. Está bien, esta persona ha entendido mi intención.
Con esas palabras, el príncipe Gyeongjin se acercó nuevamente a Maak Yeongun y le puso la mano en el hombro derecho, riendo a carcajadas. Jajaja. Parece que tengo virtud para ganar a un guerrero tan destacado con la capacidad de una fortaleza. De repente, el príncipe Gyeongjin no pudo terminar su frase. Eso fue porque la cara de Maak Yeongun, al levantar la cabeza, estaba más cerca del aburrimiento, como si estuviera conteniendo un bostezo, en lugar de estar abrumado por su elocuencia. Me disculpo, parecía demasiado obvio que estaba tratando de contener un bostezo, ya que no es educado bostezar mientras se entrega un discurso apasionado. Al oír esas palabras, el príncipe Gyeongjin se quedó atónito. Había mostrado tanta cortesía y lo había elogiado, y la única reacción que mostró fue contener un bostezo. Esto era equivalente a insultarlo, a un royal y un príncipe. El príncipe Gyeongjin estaba muy descontento por dentro, pero como estaba demasiado cerca de Maak Yeongun, lo reprimió y habló con una voz suave. Quizás mis palabras fueron demasiado largas, entonces, permíteme ponerlo de manera simple, por favor, conviértete en mi persona. Con esas palabras, juntó sus manos y bajó la cabeza una vez más, mostrando cortesía. Como príncipe, se había rebajado a este nivel y lo había elogiado. Si había hecho tanto, incluso este bastardo debería mostrar suficiente sinceridad. Clavado. En ese momento, algo afilado atravesó el globo aquí al lado izquierdo del príncipe Gyeongjin. Más que el dolor de la aguja que de repente perforó su ojo, el príncipe Gyeongjin se asustó e intentó empujar a Maak Yeongun lejos. Agárralo. Sin embargo, Maak Yeongun le agarró la muñeca, haciendo imposible empujarlo lejos. ¡Hijo de puta! Al ver esta escena, el furioso jefe de eunucos Hou trató de salvar apresuradamente al príncipe Gyeongjin. Sin embargo, si no quieres ver morir a su alteza, es mejor que te quedes quieto. Eres un sinvergüenza. El jefe de eunucos Hou dudó en el lugar. Apretó los dientes. Aunque su alteza había dicho que estaba bien, debería haber evitado de alguna manera que se acercara. Mientras tanto, el príncipe Gyeongjin, que entrecerraba el ojo izquierdo, habló con Maak Yeongun en un tono incomprensible. ¿Por qué estás haciendo esto? Incluso mostré cortesía y dije que te trataría aún mejor. ¿Te estás preguntando por qué hice eso de repente? Sí, porque hablas demasiado. Capítulo 243 Príncipe Gyeongjin, 2. Prince Gyeongjin, 2. Suspira. A pesar de su cortés oferta, que correspondía a su estatus como realeza y príncipe, la razón para apuñalar su ojo era simplemente porque hablaba demasiado. El príncipe Gyeongjin estaba tan atónito que momentáneamente se quedó sin palabras. Sin embargo, eso fue de corta duración. Un inmenso dolor irrumpió, desde su ojo perforado hasta un fuerte dolor de cabeza. Su Alteza, el jefe eunucho del depósito occidental, Eunucho Hou, le llamó con voz preocupada. El eunucho Hou estaba extremadamente furioso. Si no fuera por el príncipe Gyeongjin, habría querido desatar técnicas de asesinato sobre ese insolente sinvergüenza de inmediato. Pero si no se mantenía calmado, su Alteza podría realmente perder la vida. Suprimiendo su ira, el jefe eunucho Hou habló con cuidado. Por favor, te ruego que te calmes. Si liberas a su Alteza ileso, prometo no solo dejarte ir a salvo, sino también concederte cualquier cosa que desees. Cualquier cosa que desee. Así es, si liberas a su Alteza ileso. Al escuchar sus palabras, Maak Yeongun sonrió y dijo: entonces puedes hacer cualquier cosa por su Alteza, ¿verdad? Eso ni siquiera valía la pena mencionarlo. Por supuesto, el jefe Yunak Hou respondió con énfasis en su voz. Como el hombre de confianza que había servido al príncipe Gyeongjin durante mucho tiempo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Maak Yeongun curvó sus labios y dijo: entonces, si te quitas la vida, liberaré a su Alteza. ¿Qué? Al escuchar esas palabras, la expresión del jefe eunucho Hou se congeló por un momento. Él había esperado que el tipo exigiera algo que le beneficiara de alguna manera, ya que era humano, pero nunca pensó que le diría que terminara con su propia vida. No pudiendo suprimir la ira que había estado conteniendo, el eunucho Hou elevó su voz. ¿Acaso llamas a eso una solicitud adecuada? ¿O te estás enojando ahora? ¿Qué? Dijiste que podrías hacer cualquier cosa por su Alteza, pero de repente te resistes a renunciar a tu vida. Al escuchar esas palabras, el rostro del jefe eunucho Hou se contorsionó. Este astuto bastardo estaba jugando con él al crear un dilema. Este era claramente el plan del tipo. Si él muriera, el tipo se volvería aún más desenfrenado. Sin embargo, si decía que no podía morir aquí, su Alteza el príncipe Gyeongjin podría dudar de su lealtad. Era literalmente un dilema en el que no podía hacer ninguna de las dos cosas. En ese momento, el príncipe Gyeongjin, que había estado sosteniendo su ojo perforado con dolor, abrió la boca. Eunucho Hou, no caigas en el plan de esta persona mientras te preocupas por mí. Su Alteza, no dudaré de tu lealtad por algo así. Ante las palabras del príncipe Gyeongjin, Maak Yeongun se rió y dijo: puedes hablar mucho, pero eres bastante bueno evaluando la situación. Ja. El hecho de que le pidieras al eunucho Hou que se quitara la vida significa que no puedes someterlo fácilmente, ¿verdad? Bueno, no estás equivocado. El jefe eunucho Hou no era alguien que pudiera ser asesinado de un instante a otro. Por lo tanto, si él se quitara la vida, las cosas podrían volverse mucho más fáciles. Entonces, ¿podría su Alteza decirle al jefe Yunak que se quite la vida en mi nombre? Si haces eso, estoy dispuesto a liberarte de inmediato. No digas cosas que no sientes. Cosas que no siento.
A pesar de que te traté con cortesía, terminaste así, ¿crees que creería esas palabras? Ah, supongo que eso es cierto. Nunca diría tales palabras, más bien, solo hay un comando que le daría al Yunaq-Hou. ¿Qué? Yunaq-Hou, no te preocupes por mi seguridad y rompe la ventana de inmediato para alertar a otros sobre la infiltración del enemigo. Al escuchar esas palabras, Mak Yeongun levantó una ceja. Entonces, a pesar del dolor, el príncipe Yeonjin curvó los labios y dijo: puedes matarme aquí, pero no podrás salir del palacio con vida.